que es un poco la historia de Doña Bárbara. Okay. O sea, no sé si tú le leíste, no tienes cara que no sé, estás en in between con Ya, pero se parece a la novela. Acaba de comenzar otro episodio de Bien Puestas. Viste, no dije el número. Bueno, señores, hoy tenemos a un invitado estelar, don Tupi Guevara, comunicador social, abogado, profesor invitado del IESA, profesor invitado de la UCAP y muy conocido como el Da Vinci de las ciencias sociales. Bienvenido, Tupi. Oye, muchas gracias, ¿no? Yo estaba un pelo asustado porque siempre les digo que este tipo de presentaciones son bastante protocolares. Entonces, un poco, tú dices, ¿sabes? ¿Será que esta gente va a estar tipo Daenerys Targaryen, ¿sabes? Diciendo, mira, este pana va a agarrar y, ¿sabes? No sé cuántos posgrados. Yo a veces siento que eso es un poco artificioso, ¿no? Ah, bueno, otra cosa importante, Tupi es compañero mío de trabajo. Intentamos hacer, bueno, ¿y qué país? Sobrevivir juntos el day by day ahí, ¿no? Mira, una pregunta, ¿por qué es que te dicen el Da Vinci de las ciencias sociales? Bueno, eso es un eufemismo, digo yo, porque, ¿sabes? Evidentemente, cuando tú comienzas a estudiar, no sé, tantas carreras y eso, si las completas además, entonces la gente se queda un pelo sorprendida de que, mira, o sea, estudias comunicación social, la terminas, derecho la terminas, además te gradúas con honores y tal, o sea, summa cum laude de la católica, sí, eso está allí. Yo me acuerdo, de hecho, cuando en el discurso de graduación, yo estaba de tercero ahí, y, ¿sabes? Me sentía como en la Guerra de las Galaxias cuando en el episodio 4 le ponen la medalla a Han Solo, Luke Skywalker y a Chewbacca porque lograron destruir la Estrella de la Muerte en la primera parte. Oye, spoiler. Bueno, no, pero te cuento, es una película esa es una película del año 77. No, es el 70. El punto es que haces eso, haces la maestría en finanzas, entonces la gente cree que eres economista. Comunicación social también te ayuda a ver un poco de literatura, haces un poco de teatro. Entonces, de alguna manera, todo eso junto hace que tengas un interés muy marcado por las ciencias sociales e incluso hasta seas capaz de, no sé, arreglar los problemas operativos de una computadora en el trabajo. Entonces, una persona con muchas curiosidades. Así que, bueno, oye, te iba a decir, es como un poco arrogante eso. Yo no me considero ningún Da Vinci. O sea, simplemente tienes que sobrevivir y un hambre de conocimiento. Pero gracias por el cortejo. O sea, de verdad que, coño, me siento halagado. Pues. Yo creo que ya se entiende por qué vino el Tupi para acá, ¿no? Una capacidad absurda de hablar. Es que él me dijo, tienes que hablar, Andrés. Y si hablas paja, mejor. Y yo le dije, bueno, pana, brother, está bien. Eso es lo mío. Bueno, de hecho, a Andrés le pagan por hablar paja, prácticamente. Forma parte de mi sistemática comercial. A eso me dedico esencialmente, ¿no? A captar clientes, a decirles que vale la pena dedicarse al mundo de las finanzas corporativas. Y si no se han dado cuenta, pues a persuadirlos, ¿no? Entonces es un proceso bastante interesante. Rápidamente, porque diríamos, o sea, tú y yo, esto es una conversación corta entre Manuel y yo. ¿Por qué vino el Tupi acá bien puesta para los que escuchan y digan, coño, pero nosotros somos una audiencia joven? ¿Qué hace este chamo aquí con estas palabras tan raras que estamos hablando? Yo diría que el Tupi vino principalmente porque necesitamos a alguien, no mentira. No, puede ser. El Tupi vino porque, coño, queremos hacer un contenido un poco más profundo. O sea, tú te consideras superfluo y lo que estás haciendo hasta ahora es un acto de superficialidad. Un poco. ¿Sabes? Yo tenía un poco de Eso miedo. no tiene nada de malo. No, para nada. Pero es bueno mirar. Yo tenía miedo. Primero que, ¿sabes? Seguramente es hacer preguntas típicas de por qué te dicen Tupi. El bottom line de eso es que era por estúpido. Yo era buleado cuando estaba en séptimo grado, que ahora creo que le hice en primer año. Yo tenía un amigo que le decían Chupi. Entonces, éramos el dúo Chupi-Tupi. Y entonces, claro, no se van a acordar de eso, pero en algún momento de la historia había un canal que se llamaba Televen y pasaba una cosa que se llamaba... Ay, claro que sí. No, bueno, o sea, evidentemente es algo que era así. Ocurrió así, que era un programa como de amarillismo. Entonces, una cosa que se llamaba el Chupacabras. Claro. Entonces, el patético caso del chupacabras, el hecho tenía el chamo en la época tenía los dientes todos torcidos y parecía un chupacabra. Nadie le había visto. Y yo, bueno, nada, chamo, era el mejor amigo de él, tal, entonces estúpido. Y yo entonces apliqué, estoy viendo aquí unas Biblias, una cosa que dijo San Pablo, que era muy interesante, que él decía, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Coño. Entonces, claro, fíjate el tema de la profundidad. Dije, coño, Andrés, tú te tienes que sentir orgulloso de que te digan Tupi. Okay. Entonces cambia un poco la perspectiva y Tupi es un brand. Yo de hecho tengo en mi cuarto una cosa que tallé en madera que decía Tupi y bueno, ahí voy, para nosotros uno me conoce así y me siento orgulloso más bien del nombre. Una pregunta muy en serio, ¿quién es San Pablo? No sé si el apóstol está en Pablo. la mesa de la... Pablo. No, es un apóstol, pero es un santo. No, claro, San Pablo. O sea, no, si se llama San, me lo que santo. No están los evangelios, Marcos, Lucas, Juan y el otro, no sé. Diego. Mateo. Mateo. Pero creo que sí estaba en la mesa. Bueno, yo... pero también hay un San Diego. También, ¿no? Y hay un equipo de hay una ciudad que se llama así. Claro. Pero bueno, San Pablo, yo no sé, había unas librerías, creo que se llama San Pablo, Las Paulinas, creo que es la cosa. Entonces, el punto es que la enseñanza fue importante. Entonces yo tenía miedo que me hiciera esas preguntas cliché.
Además, también con todo el tema tecnológico, ¿no? Hay un poco también de expectativas, ¿no? Entonces, echamos este mundo... Tenías un TikToker hace poco, me estaban comentando. Muchos. Varios. Entonces, claro, yo no... Que Manuel indirectamente los insultó. Claro, indirectamente. O sea, dice que... Manuel indirectamente acaba de decir que estamos haciendo contenido vacío. En serio. Y que ahora viene el Tupi y vamos a hacer contenido. Superficial. No, ya va. Superficial. Yo lo que he visto del TikTok, o sea, simplemente, como te digo, me parece que es una herramienta con potencialidad. Si no la sabes usar, y en el caso mío, siendo un tiranosaurio de los 80, evidentemente no vas a tener la capacidad de comprender la cabalidad por ahora. Pero es lo que te decía un poco minutos atrás, ¿no? ¿Cómo hacías tú con, ¿sabes? El pana que... Y así, ¿sabes? Los numeritos, abogado, claro. Ajá, 1, 2, 3 y tal. Entonces tú dices, bueno, pana, ya va. O sea, la vida es un poco más compleja que eso. Claro. Capaz, ojo, también tienes un tema generacional. Tal vez la comunicación ahora es mucho más eficiente así. La gente no le gusta leer o tiene una tendencia a leer menos. Tú me estás diciendo que te encantaba, estamos hablando de Juan Planchar, ¿no? Entonces, yo te decía, claro, es que tú te lees al menos el primer libro y yo evidentemente te puedo echar muchos cuentos de eso. Pero buena parte del libro, no sé si lo puedo spoilear, pero... No, bueno, pero ya es un libro relativamente... Coño, no salió ayer. 4 años, más o menos. Claro, entonces, pana, es la conversación de la chama con su mejor amiga por tweet. Y claro, entonces todos son mensajes directos. Te puedes leer el libro en un día fácilmente. Claro. Sí. O sea, no es un libro tipo El Quijote, una vaina toda intensa y compleja y densa que probablemente tú, ¿sabes? Es el español de No, la... el Quijote no me lo leo ni de Claro. vaina. O sea, es el siglo ¿Tú lo has XVII. leído? Sí, completo. Mierda. De hecho, es uno de mis grandes logros. Porque yo me acuerdo, fíjate esto. ¿Te Fíjate, leíste claro. ¿Y lo entendiste todo? Bueno, ya va. O sea, ¿tú te Time up. leíste, tú te leíste Don Quijote o bailaste por las letras? No, de Don te voy a echar el cuento, mira. Ahora, mira, el tema de Don Quijote, en el año 1605 fue que se publicó la primera edición. ¿Sabes? Está brand new, así como new release, año 1605. Entonces, claro, en 2005, en su momento, se cumplían ¿cuánto? 400 años. Mierda. Yo me acuerdo que la RAE, sí, Quijote? claro. Que era tanto, ¿no? Claro, después salió la segunda parte. O sea, Cervantes estaba muy Mierda. claro que tenía que... Y fue interesante porque yo me acuerdo que la Real Academia en su momento, la RAE, y que creo que Alfaguara también publicaron como unas ediciones especiales del Quijote. Que esos son los que los chamos de cuarto año se ponen a leer ahorita. Deberían. Los mandan porque, a leer. Bueno, Deberían. yo no sé si lo hacen. Entonces, No entonces porque nadie lo hace. no sale ni eso ni Doña Bárbara. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Lo interesante es que entonces, incluso yo me acuerdo que el gobierno en algún momento, el gobierno venezolano, regaló la edición de Alfaguara. Entonces era una competencia entre si el Quijote era prologado por José Saramago, que premio Nobel de Literatura, y Mario Vargas Llosa, que fue el que prologó la edición de la RAE. Yo me acuerdo que yo me compré la de la RAE porque estaba todo emocionado, pana, porque además tenía un diccionario abajo. O sea, lo útil de esa edición es que tenía abajo toda la... Palabritas clave que Claro. no entiendas de la página. Que básicamente es todo el libro porque, oye, es antiguo, es Claro, antiguo. claro. Entonces, claro, me tardaba mucho en leerlo, pana, porque tú imagínate, no sé, o sea, tú empiezas a leer la cuestión y leías la traducción. Mierda. Pero, chamo, fue un trabajo, yo me puse como meta a leer 5 páginas al día y lo logré. O sea, leí las 2 partes, me tardé bastante, pero Claro, lo y 5 culminé. páginas Qué al bola día. ¿Cuánto que sea toma tan leer 5 difícil? páginas al día? Coño, si son cada uno como, ponte tú 5 por 600 páginas, divídelo. O sea, es No, claro, pero, o sea, esas 5 páginas, ¿cuánto tiempo te tomaba en un día? No, como más o menos 20 minutos, media hora, porque es que es denso, o sea, no es una literatura, Claro. o sea, con el debido respeto, o sea, no puedes comparar de nuevo la densidad de lo que se está hablando allí, o por ejemplo, con el Fausto de Goethe también, o sea, son libros muy densos, pana, que tú no tienes la misma capacidad de absorción que puedes tener tú cuando tú lees un Juan Planchar, o sea, Claro. una literatura mucho más avenida a ti. Por ejemplo, La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que, o sea, un libro que yo me devoré y la literatura más contemporánea te la lees mucho más rápido. Me pasaba lo mismo con Doña Bárbara, o sea, yo me leí Doña Bárbara No, de vayamos viejo. con Doña Bárbara. No, ya va, espérate, no, porque claro, me leí eso de viejo, yo no me leí eso en cuarto año, que parece como el most que todo el mundo... Yo dije, no, yo no quiero leer esa vaina cuando yo estaba en cuarto año, yo dije, Sí, no. por supuesto. Yo tuve como una especie de renacimiento en mi juventud. O sea, mi temprana juventud, ahora estoy viendo otra juventud. En esa juventud yo decía, chamo Andrés, tú no puedes leer en este momento esto, no estás preparado psicológicamente ni mentalmente. Y es verdad, la literatura de gallegos es compleja, pana. O sea, ese tipo no es fácil de entender. Dice muchas verdades. De hecho, yo entiendo ahorita muchísimo más a Santos Luzardo con su visión civilizadora. Yo lo he dicho varias veces en Sí, lo has la dicho. oficina. Sí, lo has dicho. Yo tengo una visión de cruzada cívica de civilización en Venezuela. O sea, yo sigo en el país y necesito ayudar a civilizar a la gente. Y no es un tema de prepotencia, es un tema que yo creo que hay demasiada barbarie y tú de alguna manera tienes que ayudar con lo que sabes, con lo que conoces, con tu so-called Da Vinci de las ciencias sociales, ayudar a civilizar un poco el pueblo. Que es un poco la historia de Doña Bárbara. O sea, yo no sé si tú le leíste, no tienes cara que no sé, estás ahí in between. Ya, pero se parece a la novela. Yo no vi la novela. Parece Yo no vi que la sea- novela, pero te puedo decir, pana, Santos Luzardo es un tipo que estudió Derecho y básicamente el pana entendía que, ¿sabes? Llega Pure, a lo que voy a la finca Altamira
llega a la finca Altamira y tiene una especie, ¿sabes? De Epifanía. de epifanía, de celebración. Y dice, ya va. O me voy al exilio como la mitad, o sea, como se iba toda la gente, entre comillas, preparada, que es algo también, tú ves el paralelismo con lo que está viendo hoy Venezuela. Coño, ¿verdad? O, sí, hay mucho paralelismo. O me quedo aquí a apostar a lo mío y a domesticar a Maricel. Domesticar suena muy... La a huevona. civilizarla. No, antes se hablaba así. Habla Bueno, como se hablaba no, cuando se hacía porque no libre. sé, la domesticación no, porque no es que es una mascota que sabes, ven, siéntate a tomar caramelo, no. Pero para la época más o menos. Pero era Marisela en la novela es la persona que está en estado básicamente de analfabetismo, no comía, Ok. no sabía vestirse y él evidentemente tenía todo el tema de esta cultura occidental enraizada porque el tipo venía a estudiar Derecho en la universidad. Claro. Entonces la dinámica es, me quedo aquí en la finca Altamira, en la finca El Miedo, bueno, no finca, no, en la Hacienda, no me acuerdo ahorita el nombre correcto, el técnico, pero me quedo aquí apostándole a civilizar esto o por el contrario, ¿sabes? Me voy y me voy a París a vivir esa vida que vive básicamente la gente, digamos, desarrollada. Coño, pero Claro. que aburrida esa vida, ¿no? Creo que era más de pinga el reto de civilizar la Bueno, hacienda. y eso es lo que él hace. Se enfrenta a Mr. Danger, se enfrenta bueno, Mr. Danger también es un personaje allí. Se enfrenta al hecho de la violación de la propiedad. O sea, porque hay un tema que le están robando unas vacas, que Mr. Danger le estaba robando unas vacas. Entonces él intenta aplicar las leyes, el Estado de Derecho. Entonces, tú pones a ver y gallegos de alguna manera tú lo empiezas a sacar por pinzas y lo intentas traducir al lenguaje actual. Dices, pana, esta novela vale la pena, tiene mucha vigencia. Y lo que yo también les decía el otro día en la oficina, léanse Ídolos Rotos. Ídolos Rotos es la visión de Alberto Soria. El tipo llega de París, es un artista hiperrenombrado y tal, no sé qué. Y el pobre pana cae en el shock de la barbarie venezolana. Es un tema complejo. Coño, sí, Bueno, estoy pero- de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Ajá. Bueno, siguiendo con el tema de la lectura. Por Ajá. ejemplo, que tú dijiste, tú consideras tu mayor logro es leer El Quijote. Ok. ¿Se considera Sí, como sí. No, yo estoy Lo- de acuerdo contigo. Eso y el Fausto de Goethe, que de verdad, pana, o sea, son novelas, pana, de un nivel. Tengo pendiente leerme el Ulises de James Joyce. No lo he leído porque le he entrado varias veces. Eso es como tú estás intentando escalar y quieres subir una pared. Yo no sé si ustedes han hecho escalada en roca. Yo lo practicaba hace... Tú dices, coño, hoy voy a meterme en esta pared, voy a intentar hacer... Además que las rutas, por ejemplo, de Venezuela son muy cómicas. Tienen nombres muy bonitos. Desde, no sé, o sea, Hechizo del Viento hasta cosas como Maltina Nusita, Policía de la Ética, Mala Madre, La Secretaria. Tienen nombres muy cómicos. Y hay veces no te sale la pared. O sea, Claro. tú intentas escalar, no puedes. Bueno, pasa lo mismo aquí. O sea, tú intentas meterte en un libro y el libro no lo logras comprender. Yo digo que mi mayor logro en términos literaturescos, así se dice, no sé cómo No se sé, dice. literario, Literarios. puede ser, ajá. Fue leerme The Big Short en inglés. Ah, está muy bien. Very completo. good. That's Oye, great. yo I creo mean, que I'm sorry, but we are not no going to- no soy Rómulo Gallegos, pero coño, creo que le eché Pero bola. está bien. Eso es Michael Moore. No, Michael Moore no. Michael Michael Lewis. Lewis. Ajá. Lewis. Es que, ¿sabes qué? Es brutal. Y eso me parece algo muy... Creo que es como lo estamos hablando, es generacional y es algo chimbo, que es que nuestra generación ha perdido demasiado el hábito de la lectura. Coño, encontrarte a alguien de nuestra edad que le guste leer y que lea constantemente es difícil. Yo he querido, yo he tratado de decir, coño, me gustaría... Diego y yo nos pusimos una vez una meta de tratar de leer un libro al mes. ¿Y lo Coño, cumplieron? no pudimos Yo cumplir. llegué hasta julio. Yo llegué Bueno, hasta pero por marzo. lo menos estás en 50%. Tú Sí, yo no ni el pude, 30. marico, no pude, horrible. O sea, ¿Sabes qué? Y eso es chimbo. Hay una vaina que no es que me da miedo como tal de nuestra generación que no duermo y vaina. Pero normalmente cuando yo escucho que si una biografía de verga, un ilustre, llámale Barack Obama, si tú quieres, Ajá. te puede encantar, lo puedes odiar, o te puede dar igual. Ajá, ¿tú qué quieres saber? Si soy demócrata o republicano. No, no, no. Pero mi punto es que ese fue el ejemplo que se me ocurrió, pero, o sea, bastantes dicen lo mismo, que es como que en mi época, en mis 20s, mi Ajá. época de cuando tengo 20 años en adelante, Ujú. es una época muy poderosa en donde yo me sentí muy solo, lo dicen mucho. O sea, estos tipos que lograron vainas muy arrechas, donde yo me sentí muy solo y yo crecí mucho. Ujú. En esta época yo leí burda, en esta época yo como que me conocí a mí mismo, pasé demasiada roncha. Claro. Y ellos dicen como que esta época yo no la cambiaría por nada, porque yo la necesito para lograr lo que hice. ¿Verdad? Ujú. O sea, así no haya sido una catástrofe como tal. O sea, era como Claro. que me sentía solo y ya, porque estoy en mis 20 y no estoy claro que si desarrollé... Si voy a lograr mis objetivos. Es como una época de incertidumbre, digamos. Sí, sí. Yo no estoy diciendo que para tú lograr tus vainas tú tienes que pelar bola y tienes que haber pasado una catástrofe horrible para lograr tus vainas. No. Pero a lo que voy es que algo que me incomoda de nuestra generación o de la manera que yo vivo a mis 20 es que estos tipos no tienen el teléfono en el bolsillo. Ok. No, no lo O sea, tenía, yo no. puedo matar mi soledad Sí. con 8 horas en el teléfono. Y weón. jugando opciones binarias. ¿no? Exacto. Y haciendo trading. Ajá. Y jugando play Ajá. Sí, tienes y mucha- perdiendo el tiempo. O sea, Exacto. si yo me siento solo y estoy así como que aburrido en un sofá,
yo puedo matar esa ladilla muy fácil con el Claro, en teléfono. vez de ponerte a hacer, qué sé yo, pensamiento crítico muy arrecho, Exacto. te puedes poner a hacer temas de ocio. Bueno, O a cambiar mi realidad, me voy a poner a hacer temas de ocio. Ese es el Y no me problema. doy cuenta y pasaron 8 años, weón, y yo sigo en la misma. Tú sabes que Betancourt, Rómulo Betancourt, o sea, un poco tomándote ese cuento, el tipo aprendió a hablar inglés. Él se fue a Curazao porque tuvo que exiliarse, bueno, numerosas veces, pero entonces él estaba muy claro que fue autodidacta toda su vida. Ok. Y él entendió que la única manera de aprender a hablar inglés era con un diccionario, lo dijo. huevona. Un diccionario Appleton Cuya, o sea, tal cual, ¿no? El Appleton, que es el diccionario más paperback, son bichos físicos. Ok. Entonces él iba leyendo textos en inglés y al lado tenía el diccionario. Entonces iba palabra por palabra aprendiendo inglés de esa manera. Que eso es algo que difícilmente una persona de tu generación hoy Coño. haga. Y que tenga un hambre de conocimiento que Verga. tú probablemente hoy no tengas. Admiro esa dedicación. Bueno, por eso fue quien fue. O sea, fue un gran crack. Claro, o sea, es lo que te digo. Yo no tengo ahorita la capacidad, o creo que sí la tengo, pero no la tengo desarrollada, de sentarme y aprender algo así por mí mismo que me tomé tanto tiempo. Es como que uno tiene las horas, le tiene más respeto del que debería. Lo estaba hablando contigo la otra vez. Como que, coño, sentarme 2 horas a hacer algo, para mí me parece una vida eterna. Bueno, Entonces, como, coño, ¿cómo dominas bien algo sin tienes esa capacidad de hacerlo? si tú Es muy fácil hacerlo. El peor es hacerlo más de 5 días a la semana. Claro, claro, exacto. generar el hábito. Exacto. Fíjate, Bill Gates dice que él lee por lo menos 1 hora al día. Ajá. Warren Buffett, y de hecho, tú ves las biografías de Bill Gates y él decía, mira, pana, yo desde chiquito estaba devorándome las revistas Fortune. Y tú más o menos dices, oye, ya, por razón, este dicho es quién es. Igual que tú ves la biografía de Warren Buffett y te das cuenta de que el pana era fuera del promedio. Yo sí siento que, ojo, a mí no me gusta encasillar a la gente. A lo mejor, o sea, en esta generación nueva y joven hay gente que se dedica a hacer literatura y sigue produciendo, pero tal vez, digamos, todo este tema de la aproximación tecnológica ha traído consigo que de alguna manera no haya, o no pareciera que haya, digamos, tantas personas interesadas en... Pero no tiene que cuidarse y no caer en generalizaciones. A lo mejor te sale un gallo tapado y digamos, no, Sí. claro, es así. No, claro, hay muchos cracks por ahí. Pues. Absolutamente. Y entonces, no Aquí negarse. Pero sin duda alguna, uno diría, mira, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ponte el hábito y aprende. A mí, sin duda alguna, la literatura me transformó. Si tú me dijeras a mí, ¿qué me indujo a mí a leer? Fue un sueño un poco, yo hoy lo veo como un sueño, no voy a decir ridículo, pero yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la universidad en comunicación social, ¿no? Que precisamente un poco el inicio del camino al davinchismo de las ciencias sociales, como lo llaman ustedes. Yo soñaba en algún momento con ser algún notable en mi país. Ok. O sea, en el gobierno de Medina Angarita tuvo una gente, le llamaban los notables, que eran los ministros más cracks. Así como los galácticos, pana, tú imagínate, ¿sabes? Los Avengers Yo quería ser el Beckham de Sí, Senado. exactamente. Tú dices, no, yo estuve aquí de ministro de María Briceño de la Gorri, de ministro de Mariano Piconzala, de ministro del señor Vegas, y no sé, tú dices, pana, ya, o sea, todos estos Sí, bichos... son nombres que no sabemos tal vez, No, pero lo hemos no, escuchado. pero, Sí, claro, o sí, sea, esos nombres suenan. esos nombres de municipio y el liceo público Ay. no vienen de gratis. ¿Ok? O sea, sépanlo ustedes, no vienen de gratis. O sea, Claro. esos tipos en su momento fueron altos cracks. Uslar Pietri, o sea, tú dices, pana, Claro. estos bichos son, o sea, exacto, los Zidane, los Messi, los Cristiano Ronaldo de su época. Entonces, en temas literarios y académicos y humanistas. Ok. O sea, claro, tú estás comenzando tu universidad, tú dices, bueno, en un momento, en ese momento, no, por supuesto, el país no es que no estaba bien, pero tampoco estaba en este estado de debacle absoluta que podemos ver ahorita en Venezuela. Y entonces yo decía, ¿sabes qué, Andrés? Tú también lo vas a lograr y en algún momento vas a llegar a ser ministro. Vas a tener tu liceo. Sí, vas a tener... No sé si mi liceo, pero por lo menos no sé... Una placita, por lo menos. Exacto, por lo menos un auditorio, ¿sabes? Un auditorio en el colegio, ¿sabes? O sea, por lo menos auditorio Andrés Guevara. Entonces, un saloncito. Entonces, oye, lamentablemente, por supuesto, la vida te ha puesto en otros derroteros, pero yo dije, ya va, estos tipos lo que tenían era un saber enciclopédico. O sea, eran unos tipos que tenían bibliotecas con miles de libros. Yo me sentía que yo no podía hacer menos, o por lo menos potencialmente yo podía llegar a emularlo. Ok. La vida triste te ha demostrado que el camino político hasta ahora no es mi camino. O sea, estoy más orientado al tema económico y todo lo que es la orientación, si se quiere, al conocimiento económico. Y tú me decías, bueno, el tuitero y tal. Yo no quiero que la gente me conozca por Twitter. O sea, Twitter para mí es una plataforma. Pero yo no quiero que la gente me conozca nada más porque el tuiteo, me explico. Entonces, creo que me conozca más por las clases que he dado, por las obras que hago y por ayudar a las empresas. Entonces, eso no tiene nada que ver con la política en este momento. Pero No, entonces, claro. yo quería trascender. Y para mí trascender, o sea, la literatura me da un campo de acción. Claro. Y ese saber, digamos, de ver buen cine, era un tema de sueños de decir que tú pudieras llegar a ser una persona con una posición relevante en la sociedad. Ahorita lo que tengo es una posición en el podcast y mi cuenta en Instagram, ¿no? En Twitter. Yo en Instagram no tengo casi. Oye, te le dije que 22.000 seguidores en Twitter no es despreciable, es jodido. Te voy a decir algo. Ajá. 22.000 seguidores en Twitter. Sin ser gay,
Es un número bastante respetable. Chamo, yo no voy a decir nada políticamente incorrecto porque después me cancelan. Aquí no somos... Aquí no hay cancel culture. No, además que yo tengo una cosa. No, pero igual yo sí creo que... No un tema de cancel culture, sino más bien, oye, yo no sé si yo estoy en capacidad de entender la dinámica total de lo que está pasando en el mundo en este momento. Y te voy a poner un ejemplo. Esta semana en The Economist salió un libro, un artículo. Bueno, esta semana no, la anterior. Bueno, el número se llama The Liberal Left. ¿Okay? Y todo el briefing está precisamente dedicado a cómo la cultura de izquierda de alguna manera ha venido desarrollando todo este tema de la cultura de la cancelación, la cultura woke. Y decía, Andrés, tú eres esencialmente probablemente una persona con muchos valores conservadores, digamos, yo, o sea, liberalismo clásico, pero con muchos conservative values. Yo te decía, Reagan es mi pastor, ¿sabes? O sea, yo, pana, Reagan es mi pastor. Entonces, yo de verdad admiro a ese señor y admiro mucho, ¿sabes? Y yo no sé hasta qué punto también lo tengo distorsionado desde el punto de vista de la realidad. O sea, uno también tiene que tener... Lo tienes como diosificado un poquito. No lo sé, tal vez sí, o sea, y de hecho creo que buena parte del movimiento conservador lo tiene. Yo intento ser moderado mucho en mi visión de la vida porque no me gusta ganarme enemigos, pero tampoco me gusta torcer mis valores, ¿no? Entonces, hay un libro muy bueno de Adam Grant, un profesor de Wharton, que él precisamente dice, oye, tú tienes que estar constantemente, y salió este verano, replanteándote tus premisas, porque si tú no te estás en capacidad de cambiar y en capacidad de adaptarte, terminas por sucumbir. Entonces, hablando un poco de esto, con eso no es el doblarse para no partirse típico de renuncia a ti mismo, pero sí siento que me gusta estar constantemente reflexionando sobre mis propias premisas y saber si me estoy equivocando o no. Entonces, todo el tema, digamos, esta cultura inclusiva, tanto de temas de géneros, de sexos, de lenguaje, que si se debe usar la E o no y tal. O sea, yo no quiero que a mí y tengo miedo, o sea, te confieso. ¿Qué pasa si yo digo algo aquí en público que pueda ser mal visto y entonces, por ejemplo, me dejan a mí, ya Andrés, no puedes dar más clases en el IESA, ya Andrés, no puedes dar más clases en la UCAP porque estás en contra de la palabra con la E? O sea, yo ese tipo de debates, confieso que sí tengo miedo desde el tipo de vista público. Porque sí yo no sé hasta qué punto mi salvaguarda, digamos, institucional dentro del país, no solamente aquí, sino en Estados Unidos mismo, me dé la suficiente envergadura para poder de alguna manera seguir adelante. Entonces, confieso que hoy tampoco estoy preparado para esa discusión, no solamente aquí, sino en general, porque yo no quiero que me arruine mi carrera, digamos, de cara a terceros y de alguna manera no sé si hay una discusión amplia y no te están entubando. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando pasan ese tipo de cosas, por ejemplo, que por algún peito que tuviste en Twitter o por alguna polémica, no sé qué, y pierdes, te dicen eso, no puedes seguir siendo profesor del IESA, por dar un ejemplo. Yo creo que cuando pasa esa vaina, las personas que están a cargo de la toma de decisiones están frenando su criterio. O sea, porque es que, a menos que sea una cosa seria, de verdad. Bueno, claro. Pero si es una polémica estúpida en Twitter, que tú pierdas tu reputación por eso, me parece absurdo. O sea, es una vaina que tienes que separar las cosas. ¿Sabes qué también puede pasar? Tú puedes decir ahorita mismo algo sin mala intención. Puedes hablar, no sé, de alguna raza o de alguna... Claro. O sea, puedes hablar de la comunidad LGBT, puedes decir lo que sea. Y podemos decirlo aquí, algo que nosotros consideramos un comentario respetuoso, ¿verdad? O hacemos un chistecito que pensamos como que no ofende a nadie, porque de pana no somos homofóbicos, y eso lo hemos dicho burda. Pero después este video se puede guardar y dentro de 5 años nos jodimos. Claro. Por algo que hoy estuvo bien, pero pronto puede ser una atrocidad. Y eso me parece una locura. Fíjate lo que le pasó al profesor Briseño con un stand-up. O sea, entonces tú dices, tengo que cuidarme mucho. O sea, no, porque además tú sabes en el país en el que vives, digamos, con todo el tema de la legalidad. O sea, yo no quiero que, digamos, me vaya a abrir una investigación a mí por... Mira, Andrés Guevara dijo algo en ¿cómo se llama? En Twitter o en este caso en este podcast que lamentablemente no sea lo que uno de alguna manera... está buscando. Lo que menos creo yo es que venga la fiscalía, ¿sabes? y me meta preso a mí por un tema digamos, de lo que haya podido decir. Claro. Y lo mismo pasa con el debate de este tipo de ideas. O sea, yo intento ser respetuoso. Yo en las redes sociales por las malas aprendí, sobre todo en el Twitter, porque si tú tienes en este momento 22,000 seguidores, cuando estamos haciendo esta grabación, este podcast, chamo, tú tienes gente por detrás que te está siguiendo. Entonces tú tienes una responsabilidad de lo que dices. Entonces... Yo, por ejemplo, con el tema de Venezuela, yo intento ser muy responsable en intentar animar a la gente a cuidar su salud emocional en este momento. Con tus tweets. Totalmente. O sea, con mis tweets y con mi actitud allí. O sea, tú eres un forjador de opinión. O sea, no eres un influencer, pero eres una persona que forjas, construyes opiniones. Eres un líder de opinión en determinados temas. O sea, bueno, al menos yo me quiero ver así. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices. O sea, hay personas que pueden tener una enorme complejidad, digamos, de cara a enfermedades emocionales, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista, digamos, gente con problemas emocionales de suicidio, de depresión. Entonces, imagínate tú que tú le eches más candela a eso, porque puede ser que con una opinión maldicha,
chamo, tú seas corresponsal indirectamente de Puede ser fomentar. la gota que derrama el vaso. Absolutamente. Entonces, Venezuela no sirve para nada, pana. Entonces yo voy a ser el culpable de que tú te lances el piso 7. Claro. O sea, yo me cuido mucho en eso. Eso es como que muy... Buscar en la quinta pata al gato. You never know. Y Sí. por eso precisamente, o sea, yo no quiero ser, o al menos yo en mi conciencia, quiero saber, no venderte un jardín de rosas, que lo digo, pero tampoco ser la persona que contribuya a que aún más tú sigas en un ciclo depresivo y de Sí, perdición. Eso sí estoy de acuerdo contigo. Y lo mismo pasa con el tema de todos estos temas álgidos de cultura de cancelación, temas dentro de no sé, aborto, matrimonio, digamos, igualitario. Todo esto, o sea, son temas que no tienen solución final y probablemente, digamos, en muchas democracias liberales el tema se da. Y se da la discusión abierta. Entonces, mientras la discusión se dé bien y se dé de manera constructiva, chévere. Exacto. Pero, digamos, no con la cultura de la cancelación. Entonces, yo prefiero no entrar en esos detalles y intento ser respetuoso. No lo sé. El problema es que si ni siquiera se... O sea, si te basas en la cultura de la cancelación pura y dura, prácticamente esas discusiones ni siquiera se darían. Ah, claro, es lamentable. Entonces, estoy de coño, esas acuerdo. discusiones hay que darlas, son importantes, son necesarias para el desarrollo de la humanidad. Sí, claro. Entonces, coño, es encontrar ese punto medio, ¿sabes? Sí, claro. Y uno de estos tweets que tú dices, que son realistas, me imagino, y no son un jardín de rosas. Ujú. A partir de hoy te sigo, no te seguía antes en Twitter. Ya Ah, tampoco es que yo imagínate, sea- ajá. tampoco es que yo sea muy tuitero, pero bueno, tienes, pero- o sea, ¿tienes algún tweet así en la cabeza que tú recuerdes ahorita? Sí, hubo uno muy fuerte que yo tengo dos, pero el que más recuerdo ahorita, sin duda alguna, fue en 2019 que yo dije algo así, fue sobre la Carlota. Eso fue a comienzos de enero. Ese fue el día de los plátanos y los fusiles. Algo así, eso fue por esa época. Ok. O sea, no me acuerdo ahorita el día exacto, pero fue comenzando enero. Si no fue 2019, fue 2020. No, pero fue 2019 porque fue con Guaidó. Ok. Con todo este tema de, bueno, nos van a invadir. Yo dije algo así, como que ¿qué pasa si nos invaden y por un tema de error, un misil llega a mi casa? ¿Quién va a repararme ese daño? Algo así dije. Ok. Y claro, porque yo lo que decía, bueno, yo vivo muy cerca de la Carlota. O sea, puede pasar. claro que puede pasar. O sea, ojo, yo no- El rango de acción El de un rango- misil es bastante amplio. Exacto, yo, coño, pana, aquí está la pista del aeropuerto, un gradito menos desde arriba, brother, me rompe. Desde el cielo eso no se da cuenta la gente. Bueno, ojo, yo no sé, o sea, yo imaginaba lo peor en ese momento. Creo que mucha Claro. gente tenía mucha asimetría de información en ese tema. Ok. Y yo recuerdo, pana, que salió una persona que por supuesto no iba a nombrar porque no merece. O sea, como decía un gran rapero, yo no nombro lo que considero escombro. ¿Quién es? No te voy a decir, o sea, no te voy a... Pero Cancerbero dijo que no, era, ¿cómo se llama? Era uno de estos bichos en Ciardilla que estaba en una tiradera con, no me acuerdo con quién, pero entonces... freestyle. Sí, un freestyle ahí yo no nombro lo que considero escombro. Y entonces, chamo, yo no voy a nombrar al infausto tuitero que además creo que incluso hasta borró el tweet porque es muy pussy, ¿sabes? De paso borras el tweet, pana. O sea, desde de la infamia de que me insultas, porque además me insultaste allí. Ok. Pero era uno de estos megatuiteros de la alt-right criolla. Ajá. Que además yo creo que me tenía cierta admiración. Porque yo dentro de la cultura de la derecha conservadora venezolana tenía muchos seguidores. O todavía los tengo, yo no sé. Ok. Y entonces, claro, muchos se molestaron conmigo porque, bueno, ¿cómo es posible que tú estés en contra de una intervención a Venezuela por salvaguardar tu casa, pana? O sea, tú no sabes nada de tecnología militar. O sea, tú no ves que ahorita hay drones que básicamente tienen teletargeteados las cosas. O sea, que... No, lo que sabes de ¿Qué? tecnología militar es que tú ibas a salir en una cámara de infrarrojo Claro. y se va a ver tu patio explotado. Bueno, yo no sé, ese era mi temor, pana. Al final del día, o sea, yo no sé si una intervención militar soluciona las cosas. Claro. O sea, lo estás viendo ahorita en Afganistán y de nuevo, o sea, fíjate cómo te vas 20 años después, así, y ya están otra vez los bichos ahí tomando el poder Claro. o sea, los talibán y toda esta cosa. Yo no soy especialista en política exterior, ni pretendo serlo, ¿ok? Pero yo quería mi casa bien. Y simplemente, chamo, la gente que tenía todas sus esperanzas, o que todavía tiene todas sus esperanzas, en una intervención Esa militar, pana, me cayeron encima. Porque además yo le dije, yo no estoy jugando, o sea... Los magasolanos. No me gusta calificar a la gente así, pero, o sea, personas, sí. personas que tienen de alguna manera la esperanza puesta en eso. Chamo, me cayeron encima. Y plan. Además, temas de insultos. Yo me acuerdo que en un golpe perdí como 300 followers. O sea, pana, fue duro en el momento. Pero también me di cuenta de que yo no tenía el pensamiento alineado con toda esta gente. Claro. Entonces me hizo reflexionar mucho sobre que yo realmente soy mucho más moderado de lo que yo pensaba de cara a las soluciones de lo que pudiera estar dándose dentro del país. Entonces me acuerdo que fue muy fuerte porque fue como un despertar mío de, ya va, Andrés, o sea, no todo el mundo que te sigue es amigo tuyo. Ok. No todo el mundo que digamos, o sea, te insultan si tú no estás de acuerdo.
yo creo que muy pocas veces he ofendido a alguien directamente en Twitter, ¿sabes? Entonces, el batallón de gente cayéndote encima y fue muy molesto en el momento. También aprendí que, digamos, esa gente no es mi amiga. Yo, no sabes, tú sabes quién realmente te valora y te aprecia y sabe compartir un disenso. Porque a lo mejor yo no tenía la razón. O sea, yo creo a partir de algo. Yo a lo mejor no estaba en lo correcto con mi razonamiento. Okay. O sea, a lo mejor partamos de que sí es verdad, lo que hace falta es una intervención y tal. O sea, me explico. O sea, partamos de que esa premisa es cierta. Me lo puedes decir de otra manera. Claro, Entonces, y puedes tener un debate. Absolutamente. Es que yo no pasó. Me quedaron callada, pachamo. Qué bolas Andrés F. Guevara ve, ¿sabes? Qué decepción. Hasta aquí llegué. Además que hay un tema del unfollow que es como un follow emocional. Como que me decepcionaste. Que avisa, sí, que avisa que te da un follow. Te voy a dar un follow, maldito. Sí. Y entonces tú dices, pana, qué decepción. Esto nunca lo pensé de ti. Como si fuera un divorcio emocional. claro. Mira, pana, Oye, o sea, yo no sé, yo me imagino que ellos piensan que al tú tuitear eso, un Marine va a ver la vaina y va a decir, coño, ya no vamos. Ajá, exacto. ¿Crees que, Además, coño, tú vas a hacer el efecto que va a evitar que la acción pase? Exacto. Coño, el Tupi no quiere que vayamos, no vamos a ir para Venezuela. Entonces, claro, oh my God. Entonces, yo tengo una cosa. A mí lo que me dolió de eso fue que, o sea, ojo, a partir de ahí hubo un quiebre conmigo y la alt-right venezolana, pero durísimo. Y es muy cómico porque yo sigo siendo una persona profundamente, lo que digo, conservative values. O sea, yo me considero una persona que cree, ¿sabes?, en un gobierno limitado, yo te diría, exacto, en lo que tal vez pueda ser un gobierno tradicional al estilo de Ronald Reagan, McCain, o sea, son, digamos, personas que yo considero que son mis líderes políticos, una Thatcher, o sea, eso no ha cambiado. Lo que yo creo es que, o sea, tú no estás entendiendo la realidad venezolana, al menos yo, humildemente, o sea, es más allá, porque es muy fácil tuitear las cosas, Claro. otra cosa, o sea, tuitear o hablar, o digamos, en espacios de opinión. Pero una cosa es eso, Y luego la ejecución. y otra es la ejecución de las cosas. Entonces, Es otro animal. entonces, totalmente. Entonces, yo humildemente me he venido alejando de estas perspectivas que de alguna manera Claro. estaban allí presentes, ¿ok? Entonces, lamentablemente, eso me vino trayendo un distanciamiento con muchos grupos políticos de los cuales yo era cercano. Ahora te pregunto. O sea, ese distanciamiento, ¿crees que te ha perjudicado? O sea, ¿te nutría tener esa cercanía con esas personas, con esos grupos? No, porque yo creo que me ayudaba a mí a tener una reafirmación de mis sesgos de confirmación. Eso es lo que te iba a decir. Entonces es muy sabroso tuitear que tengas 3,000 likes, pero todos son de tus believers. Claro. Entonces duro es tener que enfrentarte al hecho de reconocer que la sociedad es mucho más plural y que lamentablemente tú no tienes una verdad unívoca. Entonces indudablemente me obligó a moderarme y me obligó a entender que mi realidad de alguna manera es mucho más compleja que los tweets de mi grupo. Entonces, oye, eso te ayuda a ti también a reflexionar y a ver las cosas distintas. Pero sin duda fue un momento muy desagradable. Fue un momento, digamos, y ojo, hasta el sol de hoy gente me tiene bloqueadísimo. Gente que te dice a ti, oye Andrés, o sea, eres un traidor socialdemócrata, eres un izquierdoso y tal. Y digo, mira, pana, al final del día uno de los grandes problemas que tiene el pensamiento liberal o la derecha o sea, que hay que diferenciarse de derecha, libertario, libertarianismo. O sea, es un debate político muy complejo. Pero yo siento, pana, que al final del día, o sea, chamo, literalmente te están enyucando, ¿sabes? O sea, literalmente hay cada vez más pérdida de libertades, más pérdida de debilidad institucional, digamos, desde el punto de vista de lo que son los core values de Occidente como civilización, etcétera. Y tú discutiendo cosas que al mundo, digamos, le parecen relativamente irrelevantes. ¿Okay? Claro. Entonces, como que eso no termina de sincronizar, chamo, y lamentablemente terminas por perder mucha energía. Entonces, y además también sobrevalorando lo que es Venezuela frente al contexto mundial. O sea, chamo, esto no es, ¿cómo te digo? O sea, es la cuna donde se gesta todo. O sea, lamentablemente tú eres un país periférico en importancia desde el punto de vista de política exterior de muchos otros países. O sea, dale por lo menos gracias a Dios que de alguna manera están medio preocupados por ti. Coño, sí. O sea, ten un wake-up call. Que hablan de ti. Que por lo menos de vez en cuando The Economist, cada 3 números, dice en las micronews, hace un mini reportaje de ti y Bloomberg le dedica 30 segundos de vez en cuando a Venezuela. Eso es mucho. Es mucho. Entonces, pero pana, despierta y reacciona. Claro. Es el momento, como decía Juan Pablo II. O sea, él lo decía, despierta, reacciona, es el momento. Entonces, la BBC, CNN, o sea, en el contexto mundial, bueno, tú sigues siendo un país periférico. Eso no quiere decir que tú no seas importante, que Venezuela sea mala, que hay que tirarte al foso, pero... Ubícate. Ubícate. Es como, porque es el primer paso, diagnosticar el problema es siempre el primer paso. Entonces, si no aceptas cuál es el problema, Así no es. sabes cómo resolverlo. Así es. Y hay una realidad muy triste ahorita, que es que por lo menos con los medios de comunicación, que no sé si se toma mucho en cuenta, pero por lo menos es demasiado importante. O sea, en esa época Venezuela jalaba clics.
las imágenes que estaban aquí eran fuertes. pues. Claro. Y a la gente le interesaba porque era algo que no estaba pasando en ningún otro lugar. Y era como que eso está ahí mismo, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que, o sea, si tú dices que The Economist nos dedicaba tiempo o a veces nos toñequeaban un poquito, era porque simplemente en ese momento estamos jalando clics de la misma manera que cualquier actor de Hollywood puede estar jalando clics. Claro, era un Es algo tema... circunstancial. Sí, es algo como que Así es. Venezuela estuvo de moda, pero no es que estamos preocupados por Venezuela. Bueno, no, Correcto. y claro, o sea, y lo malo es que la crisis continúa y tú tienes, y un poco esa ha sido mi postura después de este tema del tweet famoso de la carrota, que lo puedes buscar, lo puedes poner así como un insert después cuando estés viendo esto. Ajá. Yo me acuerdo, pana, o sea, yo dije, chamo Andrés, o sea, qué bueno que te pasó esto, fue un wake up call para mí, un llamado a entender cuál era tu verdadero rol, o sea, yo de alguna manera, eso para mí fue un antes y un después. Yo entendí, ¿sabes? Que mi misión de cara tal vez a la vida, digamos, sobre todo en ese campo mediático, es más bien motivar a la gente a ser mucho más constructiva, Ok. ser propositiva y, por supuesto, ver las cosas de manera distinta. Porque, pana, Venezuela, yo no sé si te has visto una película que se llama Hotel Ruanda. Sí. Si no la han visto, véanla. Pero en Hotel Ruanda llega un momento al final cuando todo el mundo ya se fue y a los ruandeses los dejaron solos en... Claro, o sea, no solamente la película, eso fue así la de real. Los tipos decían, o sea, pero además es una película muy buena desde el punto de vista de liderazgo y gerencia. Ellos le dicen, mira, pana, al final del día, tú tienes que resolver tu problema tú. Exactamente. ¿Sabes? Y fueron los rebeldes, digamos, ruandeses que entraron y, bueno, de alguna manera, aquí Kigali y todo esto, los que resolvieron su problema, digamos, de cara al conflicto que tenían. Y algo muy parecido, el 80% de los ruandeses se habían ido del país, habían estado en Uganda, quedaba nada más el 20% de la población, una cosa, o sea, bueno, puedo fallar un poco en la estadística, pero el tema es que eso, diáspora masiva, estado fallido, debilitación, no sé si existe, debilitamiento institucional, me acabo de inventar una palabra, imagínate, el Da Vinci de las ciencias sociales equivocándose. O sea, imagínate. Eso no lo vamos a cortar y te lo vamos a dejar. No, es que está bien. O sea, está bien tener errores, está bien equivocarte. O sea, yo creo que la mayor soberbia que puedes tener tú es plantear, mira, yo tengo la razón en todo, soy absoluto. Claro. O sea, para mí el aprender, tú me decías a mí, ¿por qué tú quieres estudiar? ¿Por qué tú estás tanto a estudiar, Andrés? ¿Por qué tú estás tanto a estudiar? Te digo, echamos un tema de querer descubrir cosas. Ahora, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la ciencia. Creo que todo el tema de la ciencia, o sea, desde el punto de vista de lo que es la biología, la biotecnología, son los nuevos retos que tiene el ser humano, pana. Claro. Entonces... es un tema de querer saber, de no quedarme con lo que nada más tengo acá. ¿Sabes qué? Bueno, para también... ya creo que hablamos mucho de política. No. Sí, bueno, perdón, para mirar que un poquito el se tema, puso político, quiero conectarlo con lo que Y dijiste. además tengo la gorra y me... imagínate, qué raya. Ajá. No, abierto, democrático, inclusivo y plural, ¿ok? Ajá. El tema de la biología humana, que estás hablando tú, me parece muy interesante. ¿Sabes? No sé si sabes cuál es el libro, el Homo Deus. No. Yuval Harari, el filósofo israelí. Ah, ¿tú fuiste el que me dijo que me leyera eso. Creo que fui yo. Es muy interesante el tema porque él básicamente dice que el humano está... Él ve el humano en el largo plazo como una especie de un dios. O sea, Ok. convertir en un dios porque va a ser un humano que va a estar lleno de piezas, ¿sabes? Genéticamente alteradas. Ok. O construidas de, ¿sabes? De prótesis, partes tecnológicas, ¿sabes? Que el humano va a dejar de ser un ser humano biológico Claro. y se va a mezclar con vainas tecnológicas y vas a tener una nueva especie, como somos el Homo sapiens ahorita, vamos a pasar a ser un Homo Deus. Puede ser, y ojo, es que fíjate tú una cosa, yo no sé, hay un documental de National Geographic que está en Disney Plus que se llama Million Year Man o algo así. Y precisamente uno de los temas es, o sea, la broma comienza, tú lo puedes decir, no hay spoiler porque es el primer capítulo. Está una familia, es el año 3000 no sé qué, o sea, ojo, eso, far away, o sea, puede ser hoy, puede ser dentro de 10 años. Entonces la chama tiene un accidente, pero entonces al cerebro le quedan 5 minutos de vida. Mierda. Entonces, claro, los bichos tienen que decidir qué hacen. Si la dejan morir, ¿sabes? Y te vuelves parte del humus y la planta, ¿sabes? Y ¿sabes? Tú te vuelves parte de la energía y la materia, ¿no? O la reconstruyen, le pasan el cerebro a un cuerpo humanoide. Mierda. Entonces los papás deciden llevarla a un cuerpo humanoide. Entonces, claro, el cerebro está todo almacenado, memoria, pensamiento, capacidades cognitivas, etcétera. Pero ella no está en su cuerpo original, porque el cuerpo original ya no está ahí. Entonces, bueno, la chama vive, pero entonces no vive dentro de su cuerpo, sino que vive en un cuerpo humanoide. Entonces, eso es muy interesante porque desde el punto de vista, por lo menos del derecho, entran grandes preguntas allí. Exacto. ¿Eres persona humana o no lo eres? ¿Eres sujeto de deberes y derechos o no lo eres? Ya ha habido un tema expansivo de lo que es la personalidad jurídica como tal. O sea, ya hay personas, por ejemplo, en Nueva Zelanda yo sé que le dieron personalidad jurídica a un río. Entonces, pero claro, un río puede ir a un tribunal y decir, hola, me están contando. O sea, no lo digo, Qué arrecho. pero o sea, claro, o sea, son los grandes dilemas que yo te digo. Claro. O sea, el individualismo liberal, digamos, que de alguna manera ha sustentado todo el tema de la democracia occidental y todo esto, se ha fundamentado en esa idea de noción del individuo.
Dios, yo, o sea, te creo al hombre, el verbo creó, ¿sabes? O sea, la Biblia y todo esto, ¿no? Te dicen a ti que el comienzo fue creación y tal, y crea al individuo y como máxima representación teocéntrica lo que tú eres. O sea, Exacto, y ahora ¿cómo adaptas tú? Exactamente. ¿Cómo adaptas tú el concepto de persona jurídica, o sea, del individuo, el ciudadano? O sea, esa persona puede votar, el humanoide, Exacto. por ejemplo, puede votar. Esa persona puede mandar a alguien a un tribunal. Al final del día no es orgánicamente persona. O sea, la inteligencia artificial puede votar. ¿Qué pasa cuando porque siempre te han dicho, no, es que el hombre es capaz de razonar y tal. Tú tienes cara como que, coño, Andrés, te fuiste. Se te fue de las manos. Pero bueno, ajá. Pero ciertamente son dilemas súper profundos, chamo. O sea, si una persona con un humanoide puede ser sujeto de deberes y derechos. Está el mismo tema con los animales. O sea, un animal, un perrito puede ir a un tribunal. O sea, normalmente la tradición clásica del derecho te decía, no, esta persona es de alguna manera es un objeto, o sea, es un objeto de derecho, pero no es un sujeto de derecho, que es distinto. Okay. De hecho, está la responsabilidad del dueño frente al animal y todas estas cosas. Entonces, con el humanoide pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo quedas tú frente a esa sociedad? Porque el humanoide sí puede razonar. Claro. El cerebro está allá adentro. De hecho, vean el documental. ¿Pero qué sería un humanoide? ¿Alguien que tiene una prótesis, un brazo? No, bueno, ahí está el tema. O sea, ya va. Si tú tienes una tipo Luke Skywalker que te quitaron el brazo... te estoy spoileando el Imperio Contraataca, que es esa es de 1980. Yo no había nacido en 1980 todavía. Poco después. El punto es que Luke deja de ser hombre porque le cortaron la mano. O sea, ahí es donde está el debate. O sea, yo me inclinaría a pensar que, bueno, que sí, pero ¿qué pasa si tu core completo deja de ser humano? ¿Dónde está la franja media que te dice que es humano y que no? Exacto, está ese marco regulatorio que te dice, Exacto. a partir de este punto, como cuando te dicen, a partir de 120 kilómetros a la hora ya estás en el límite. Hasta ahora, bueno, claro, por supuesto, el tema es todavía ficción, pero Claro. no estamos muy lejos. Pero no es tan ficción. No, o sea. me quiero decir, o sea, ficción en este momento porque el documental está proyectándolo, pero a mí no me cabe la menor duda que aquí a 5 años casi como meter un USB aquí, Sí, Andrés, sí. cárgate aquí, ya no comas más, ¿sabes? De hecho, no sabes. en mis lecturas pollas que estaba leyendo sobre el tema de la biotecnología, ahorita están viendo si tú puedes regular las ondas cerebrales Yeah. para disminuir, por ejemplo, la ansiedad de querer comer. Entonces hay gente que te dice, bueno, chéverísimo, por ejemplo, para combatir problemas como la obesidad, porque, bueno, o sea, bien, Un gordo, sí, un pero un gordo. gordo, pero, ¿sabes? Una persona con esta condición, pues, de nuevo, chamo, de nuevo, van a cancelar a Andrés Guevara y lo van a acabar. ¿Cómo haces tú con una persona con estas condiciones para dejar de comer? Entonces, oye, te inhibes unas ondas cerebrales. Entonces, por ejemplo, para acabar la adicción de drogas, o sea, el adicto a heroína, cocaína, etcétera, si tú te regulas cerebral, por el final del día el cerebro es el que te, ¿sabes? El cerebro es el que le manda la señal a... Claro. Entonces, ¿qué pasa si tú logras inhibir esas señales? Está bien. O logras que otra cosa las active. Pero- exactamente. Que no es una droga, por exactamente. Entonces, ese tipo de cosas están en fases experimentales y muy adelantadas. De hecho, yo leí en Financial Times hace 2 semanas, yo no sé si es la gente de Tesla, o sea, la misma gente de Tesla o de Amazon que ya va a Elon empezar... Musk, que se ha venido para acá, Sí, para nosotros. sí, claro. Que están empezando a pretender construir unidades humanoides para los próximos 3 años. Entonces tú vas a tener, yo no sé si ustedes vieron una cosa que se llama los supersónicos. Estábamos niños, pero sí lo llamamos a ver. Exacto, bueno, hay una tipa que se llama Robotina. Bueno, unas robotinas de esta época se está planteando mucho la posibilidad que eso exista en menos de 5 años para acá. Entonces tú tienes ahorita tu Alexa, what time is it? Alexa, how are you? Ahorita no Vas a tener físico ahora. Vas a tener una Alexa humanoide que va a decir, hello Andrés, would you like some mayacas or arepas? Y tú vas a decir, oh, yes. De hecho, yo estaba leyendo que ese proyecto sí es Elon Musk. Elon Musk, creo que ¿verdad? era creo que es la compañía de SpaceX. Pero bueno, el proyecto es muy Ok. arrecho porque ellos están haciendo el prototipo ¿cómo que se llama? Robertina, vamos a decirle así. Sí, bueno, Robotina. ajá. Obviamente no es robotina, pero están haciendo ese proyecto. Lo están haciendo de unas características inferiores a las del ser humano para que no se pueda defender en caso de un fallo del robot, pues. Claro, pero ¿qué pasa? Y ese es otro tema. ¿Qué pasa si tú, la inteligencia artificial se puede autorreconocer y automejorarse? Claro. Que eso está pasando. Que es la premisa de muchas películas de Hollywood. Qué interesante, pana, ver cómo la tecnología da este tema de el chip integrado, que es lo que te iba a decir, el Judgment Day y todo el tema Terminator. O sea, lo que crea y lo que te plantea como dilema es la máquina que se autoconoce y entonces empieza a alimentarse humano. O sea, el dilema sería... Matrix también. El dilema sería como... ¿En qué momento tú te conviertes en un humanoide oficial y pierdes como el derecho de votar, por ejemplo? Por ejemplo. Si es que no está regulado todavía. O pues. pierdes tu Claro. capacidad humana. Porque, a ver, Exacto. desde el punto de vista jurídico, eres capaz o incapaz. Pero ojo, Sentir sentimientos. por hay ejemplo. humanos que son incapaces. O sea, tú Es verdad. teóricamente, o sea, por ejemplo, un chamo que es menor de edad, un chamo de 18, o sea, puedes tener una lumbrera, pero tú jurídicamente eres un incapaz. De nuevo, hay un tema allí de in-betweens. Pero una persona, por ejemplo, con un estado de
problemas, digamos, una condición física o, por ejemplo, una condición de... tiene un problema en la mente, por ejemplo, una deficiencia de conocimiento. O sea, el derecho a ti te ve como un sujeto de derecho, te reconoce tus derechos, pero tienes un curador o un tutor. Entonces, ¿dónde está la franja, pana? Es delicado. Matrix también plantea Oye, eso. pero son debates demasiado arrechos que, Bueno, que, para eso que, me que de trajiste, pilla ¿no? que de pilla que se van a dar, que de pilla que se van a empezar a dar en el mundo, ¿sabes? O sea, lo que yo venía con lo de los humanoides. Que Ah. Manuel también decía que, o sea, el humano va a ser como un semidios. Algo así. Eso también se contradice con otras teorías que dicen que, o sea, el humano está como, de cierta manera, debilitándose. Por lo Ok. menos, o sea, chamos o hombres, como la quiera llamar, de 19 años, Ajá. fotos de los 90, los veíamos que ya parecían unos tipos. Ok. Entonces tú dices que ahorita los chamos son mucho más sedentarios y hay una deficiencia de testosterona y que ya o sea, los chamos a los 18 siguen pareciendo unos carajitos. Sí, Eso es es como el verdad. meme... Pero del- que nuestros abuelos ya parecían unos carajos con bigotes. ¿sabes? Exacto. verdad. Ese es el meme del perro papeado y el meme del perro chiquito. Exacto. Ajá. Entonces como que la tecnología nos acompaña, nos puede ayudar a seguir porque bueno, o sea, es una realidad que llegamos, tenemos más edad a medida que pasa el tiempo, podemos llegar, o sea, quién sabe, pronto vamos a llegar a los 120 Sí, años. la esperanza fácil. de vida se ha incrementado Exacto. notablemente. Exacto, la esperanza de vida se incrementa, pero a los 18 años somos como... Era como que si yo agarro y peleo con mi bisabuelo a los 18 años, él me hubiese vuelto mierda. Claro. Y eso me hace inferior, naturalmente. También tiene mucho que ver con el contexto económico en el que vives, socioeconómico. Ojo, tú lo estás viendo desde el punto de vista de la fuerza física. Sí. Porque claro, tú pones a tu abuelo a programar y el bicho de vaina saca una calculadora quizás gigantesca, va a estar 2 más 2 son 4 y tú vas a estar, ya va, déjame lanzar aquí la derivada Es verdad. para ponerme a Peking Python ¿sabes? A programar. Entonces, ojo, yo entiendo lo que tú dices, es absolutamente, o sea, lo suscribo desde el punto de vista de ese manliness o, ¿sabes? O capacidad de sobrevivir. Bueno, lo que pasa es que las supervivencias son distintas porque, a ver, tú en el siglo XXI tal vez necesitas, o sea, la capacidad de supervivencia biológica tal vez de un chamo de principios del siglo XX. O sea, porque tal vez en el siglo XX, o sea, tú... es un poco, y retrotrayendo a mi reflexión inicial, o sea, a lo mejor Uslar Pietri se sabía todas las capitales del mundo, pero Uslar Pietri no tenía un teléfono y decía, ya va, déjame ver mis amigos invisibles, ¿no? Aquí fue la capital de Suecia. Pana, tú simplemente busca aquí, capital de Suecia. Es más, ya ni siquiera tienes que darle a search, porque la broma te aparece automático. Capital de Suecia, Estocolmo. Entonces, o sea, el conocimiento enciclopédico... Te salió rapidito, ¿no? Sí, bueno, no. pero, sí, no, que tenía Ni que... lo bloqueaste, tenía que buscar una que me supiera para no quedar mal. Porque, Irlanda. exacto, Dublín, exacto. Ah. ¿Noruega? Mierda. Oslo. Ah, bueno. Pero bueno, ya, entonces no. El punto es que tú puedes ir con ese juego. Y entonces antes el saber enciclopédico era muy valioso. Pero ahorita eso es una información que no te hace falta. Sí, yo creo que, coño, Bueno, no te hace falta, no. No quiero ser despreciativo. Pero tú tienes otras herramientas. Es lo mismo que tú tienes un Kindle ahora. Chamo, entonces, el Kindle nuevo, las nuevas generaciones son casi que paper, pana. ¿Tú no crees que ahorita, o sea, es demasiado valioso que tú como, o sea, no tú, o sea, las personas, Exacto. como alguien mediático... Bueno. No, no estoy diciendo tú. O sea, Ajá, alguien exacto. que el humano, digamos. Ajá. Es muy importante que tenga una capacidad de, primero, entretener, dar un mensaje que todos entiendan, pero al final es una información a la que todos tenemos acceso. Sí, de hecho, fíjate, y eso es muy buena tu pregunta, porque yo sé que hay muchos sectores académicos, no muchos, es muy generalizar, pero hay gente que me ve con simplemente a este payaso. El tipo es poco serio, ¿sabes? Este tipo no es un académico a trochimocha, chamo, ¿sabes? O sea, como que... Yo te digo, bueno, es verdad, o sea, es verdad, rajatabla hispana, yo no soy el profesor emérito que está en el día a día, o sea, con la cátedra y todo esto. Yo soy una persona mucho más flexible, me dejo en franela, me dejo con mi cachucha, o sea, intento que las cosas se transmitan y me interesa, por ejemplo, con el tema de abocar tus energías a rescatar, por ejemplo, instituciones y principios y todo esto. Me interesa que la gente los comprenda. A mí me interesa que tú salgas aquí y por lo menos te lleves que Rómulo Betancourt, ¿sabes? Agarró y aprendió inglés por su cuenta en un barrilito con una lámpara de estas de gasolina pelando bolas con su Appleton Cuya. A lo mejor no fue la forma más ortodoxa ni clásica de decir las cosas. A lo mejor te expliqué a Santos Luzardo de una manera muy particular en el caso de Rómulo Gallego, pero creo que te puede quedar. A lo mejor lo estoy vulgarizando y habrá gente que me dice, ¿qué bolas, Andrés? Pero yo intento ser así, intento ser respetuoso de la gente, intento apoyarlo. Las nuevas generaciones a veces le tienen miedo a la academia porque lo ven como algo frío. Es un poco lo que pasa también con la bolsa. Tú piensas en la bolsa y piensas esos yuppies millonarios con unos maletines y no, o sea, tú tienes que acercar las cosas a la gente para que la gente las comprenda. Porque la mayor barrera que tienes tú ante lo que no conoces es el miedo. La gente desconoce las cosas y el desconocimiento lleva al miedo. Entonces lo que tú dices es absolutamente cierto. Por eso yo te hablaba de los TikTokers y esto también es un poco la reflexión. O sea,
¿Qué tanto puedo sacar yo un TikTok? Porque es una tecnología que yo nunca he usado. A lo mejor tú me ves, pana, y bueno, ojo, a mi Twitter me va muy bien. En Instagram no me va tan bien porque, bueno, no, yo tengo mi Instagram, pues, pero pongo mis fotos de, aquí estoy yo en el gimnasio. ¿Sabes? Pero no es, yo me siento que yo no soy tan visual. Y hay generaciones, es más, yo soy más de escritura y Twitter es esencialmente escritura. TikTok ahorita, es lo que tú me dices, chamo, una TikToker o un TikToker que te pueda dar 40, 50 mil views en un programa, chamo, o sea, habla del potencial de a quién le puedes llegar. Entonces, no subestimarlo. Y lo mismo pasa con la academia. A lo mejor la academia tiene que replantearse la manera de transmitir conocimiento. Puede ser. Sin despreciar lo anterior, porque eso, o sea, no es que Porque te ha traído hasta donde estás. Vamos a entrar en profundidad al tema de escribir. ¿ok? Escribir. Ah, ¿quieres hablar de escritura? Sí. Dale, adelante. Dale. O sea, por lo menos con lo del tema, porque ya hemos hablado que de pana te encanta leer. Sí, claro. Y has dicho que, o sea, que leer es que si la base de todo lo que... Y ver películas. De toda la paja que acabamos de hablar. Y ver películas. Y ver películas. Pero hay una parte que es como que... Y ver básquet. Exacto. Hay una parte que es como que lo acompaña, que es la capacidad de no transcribir todo lo que lees, toda la información, pero también como que la capacidad de toda la información que yo tengo acá, explicarla a mi manera y agregarle mis opiniones. Uh-huh. Peterson, un psicólogo del que hablamos mucho aquí en el podcast. Jordan Peterson. ¿Sabes quién es? No, el amigo Jordan no. Es como... Pero bueno. Es un psicólogo que está ahorita súper mediático en los Estados Unidos y Canadá. Okay. Bueno, y todo aquel que sepa hablar inglés, digamos. Well, yes. Es uno de los tipos más ricos en Patreon. Ok. O sea, Chamo, ya es difícil, ¿oíste? Montarse sí, en Patreon es sí, difícil, montarse- ajá. Él tiene unas suscripciones, creo que son como $200. Bueno, porque es un psicólogo y, Bueno, o sea, pero- y te metes en Zoom con él y es una experiencia súper arrecha. Pero lo que voy es que él dice que, o sea, el humano así, ahorita mismo está jodido si no sabe escribir y expresar lo que piensa. Así no tengas que descubrir algo, pues es como que Claro. esa es la manera de tú descubrirte y conocerte. Y convertirte en alguien importante que la gente entienda. O sea, el mensaje que tú quieres dar, porque al final es como que todos queremos dar un mensaje, pero no todos sabemos Bueno, darlo. Exacto. Claro, es que, y lo que no se comunica no existe. Exactamente, lo que no se comunica. Coño, no existe. y sabes que Jordan Peterson es muy revolucionario, sobre todo por lo que tú dices. Él está repensando, por así decirlo, la academia en su propia área, en términos de la psicología. Ok. Él trata de explicarte los fenómenos psicológicos y las razones de por qué hacemos cosas de una manera super millennial o super centennial, no sé. Bueno, la verdad que no sé. Entonces, claro, él te llega, o sea, coño, ¿cómo yo me voy a calar una conferencia de 1 hora sobre, coño, el razonamiento del ser humano? Coño, porque me lo explica de una manera que de pana es atractiva visual y auditivamente. Es que es un tema, porque precisamente, o sea, tú lo ves ahorita, por ejemplo, tú vas a estar 90 minutos dentro de un salón de clase, o sea, viéndolo desde el punto de vista pragmático, del día a día. Exacto. ¡Wow! O sea, qué trancado. O sea, Exacto. a lo mejor ahorita los umbrales son mucho menores, entonces, porque un reel te dura 30 segundos. Porque tu Exacto. umbral de atención, o sea, ha terminado de ser mucho más inmediatista. Tal cual. Porque un tweet tiene, ahorita no me acuerdo cuántos son los... 140 caracteres. Pero antes tenía menos. 120. Exacto, antes tenía 120 y tú dices, chamo, o sea, esto es microblogging, micro cosas. Entonces, claro, o sea, el tema de la cultura de ir avanzando, yo no sé si está poniendo en riesgo la escritura, pero sin duda alguna la está modificando. O sea, si tú ves la historia Claro. de la escritura de la humanidad, de los primeros frisos babilónicos, que los tipos agarraban, no sé, un palito de bambú, y entonces ponían aquí está mi, ¿sabes? No sé qué coño, ¿sabes? Ponerla en su barrito. ¿Sabes? Si tú ves desde las primeras manifestaciones alfabéticas, o sea, desde el punto de vista de comunicación, eso van evolucionando. Claro. Porque, o sea, evidentemente tú pelabas bolas, o sea, tú no llevabas imagínate tú un tablero de arcilla, para llevarte eso a cuestas pelabas. O sea, fíjate, el invento del papel fue uno de los más revolucionarios. Y el invento de la imprenta fue mucho más revolucionario aún. Claro. Pero ¿cuánto tuvo que pasar de una cosa a otra? Porque, o sea, la gente a veces no cae en la cuenta de eso. La gente no se da cuenta de lo valioso y lo complejo que es, de alguna manera, ese proceso. Yo creo que seguimos en eso. O sea, yo no creo... La gente dice, bueno, es que se va a eliminar la escritura. No lo creo. O sea, a lo mejor la comunicación es muy apasionante desde el punto de vista... Pero son cosas que también las nuevas generaciones deberían estudiar. Claro. En nuestro país tenemos un tema muy doloroso, que es que precisamente no hay un tema de pragmatismo. O sea, nosotros desvirtuamos el amor al saber en la Sí. universidad. O sea, hay un tema cultural de... Somos un país, ¿sabes? Que tradicionalmente metía a la gente para acá y tal. Y lamentablemente, o sea, la gente no se metía a estudiar una carrera
con la idea de profundizar en el área económica, sino con una idea de superación y lo que se llama la pobreza aspiracional. O sea, si tú ves las novelas, hablando un poco del tema ¿qué es lo que veías tú en las grandes novelas de Venevisión, RCTV? Aspiracional. Superación. Era novela de señora de servicio. Tal cual. Ya cancelar. No me cancelen. O sea, el target de eso era un target poblacional. Sí, tal cual. CD. Aunque, ojo, yo era un novelero pana duro. O sea, la primera novela que vi fue Dulce Enemiga del año 1995 con Guillermo Dávila, que cantaba Dulce Enemiga, vuelve conmigo, por favor, que te amo hasta morir. Pero bueno, el punto es que eso era con Gigi Sancheta. Había nacido, perdón. No, claro, no importa. Evidentemente yo llevo unos cuantos años más de kilometraje, unos cuantos levels más. El punto es que yo me acuerdo que yo vi la novela y yo la veo todavía. O sea, yo estaba viendo algunos micros y yo decía, chamo, esta novela es aspiracional. El target está muy definido. María, la del barrio, era la novela de Thalía, que la veía cuando estaba en quinto grado, era una novela aspiracional. Claro. La mujer pobre que consiga al marido rico y se hace rica. Exacto. Y entonces, en el imaginario colectivo del ser humano, del promedio venezolano, o sea, no, sin generalizar, era yo también voy a ser rico y quiero volverme rico. Tal cual. Entonces, la novela... Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la educación en algún momento se vio como un tema que la escolaridad o la mayor obtención de títulos de escolaridad te iba a ayudar a ti a subir escalafones económicos. Claro, ¿okay? y lo hacía. Claro, absolutamente. O sea, no es lo mismo, sobre todo en una economía medianamente funcional, tener un título de bachiller que tener un título de economista o tener un título de abogado. De hecho, todo ese tema de las nulidades engreídas del doctor, el tema del doctor es que, pana, day by day, tú lo que es tipo universitario, para un tipo letrado, un Santos Luzardo, un carajo que logró el nivel civilizatorio necesario para ganar plata. Claro. Doctor. O sea, la gente no cae aquí que dice, no, eso es un PhD o no. El dicho tiene plata, está montado. Por supuesto, eso, con todo el tema de la economía, ha venido perdiendo validez. Pero lo cierto es que la academia mayoritariamente no estaba enfocada a que yo estoy estudiando la economía porque mi major en economics porque aquí voy a salir a, ¿sabes? A hacer un modelo econométrico de cómo yo el behavioral lo voy a aplicar a las tendencias. Nobel, exacto, no. Y eso es malo, o sea, no malo no, sino que, oye, hace falta también fomentar las investigaciones. Claro. ¿Y por qué no? Las universidades tampoco tienen cash para eso. O sea, los profesores no... ¿Cómo tú le puedes pagar a un investigador tiempo completo? Por eso requiere tiempo. No puede. Entonces, bueno, la comunicación creo que adolece de eso. En su momento los hubo ciertos... No sé si la palabra correcta es comunicólogos. No sé si existe, googleala ahí, pero había gente que estudiaba la comunicación. Y indudablemente ha cambiado. O sea, mire, yo me acuerdo, hablando de Dulce Enemiga, yo me fui con mi familia en el año 95 a Mérida, ¿no? A Mérida mi papá tenía una cosa muy curiosa, que era, él quería que nosotros, además que en el colegio, ahí en San Ignacio tenemos una cosa que se llama el Centro Excursionista Loyola, entonces ellos tienen como un commitment de que tú tienes que conocer toda Venezuela, bueno, la mayoría. Ah, coño, qué arrecho. No, muy cool. Entonces, oye, los campamentos fueron, yo me precio de que yo conozco buena parte del país gracias al CEL. Okay. O sea, el Centro Excursionista Loyola me llevó a Lara, me llevó a Puerto Ordaz, me llevó a Anzoátegui, me llevó había Oriente y Occidente, o sea, había campamentos, además que los jesuitas tienen casas regadas por medio por medio mundo, por medio mundo también, pero por el hecho hasta en Filipinas. O sea, ¿sabes? San Francisco Javier era un tipo, el hecho era así como, o sea, el Elon Musk, en vez de ir a la estratosfera y la vaina, el bicho lo que agarraron un barquito para irse hasta Japón a intentar cristianizar a las zonas orientales. Lo interesante es que sí, yo conocí Venezuela gracias a eso. Entonces, yo me acuerdo que en el año 95, bueno, esto no fue con el CEL, pero un poco aquí, acuérdate, hay un programa en Discovery Channel que era Conexiones. Yo siempre lo digo. Entonces, el tipo empezaba hablando de la bola de golf, ¿no? Y entonces después terminas hablando de la luna. Y yo siempre lo digo mucho en mis charlas. Discúlpenme que yo me vaya, pana, ¿sabes? Porque yo empiezo hablando de la pelota de golf y termino hablando de la esfera de la luna y cómo, ¿sabes? El cráter, no sé qué cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, volviendo al punto y al redil, en el año 95 mi papá decide hacer un viaje a Mérida. Que por cierto es la primera vez que conozco Barquisimeto. Porque fuimos por la carretera, me acuerdo clarito, y nos quedamos a dormir en Barquisimeto. Pero bueno, al día siguiente que logramos llegar a Mérida, yo me acuerdo que estaba obsesionado con una serie de animación japonesa que se llamaba Los Caballeros del Zodiaco. Ah, claro. Y sí, Los Caballeros del Zodiaco, los guardianes del universo. La veíamos entonces, nosotros. bueno, qué bueno. Entonces yo estaba súper emocionado con los caballeros y le decía, yo había comprado unas cintas de VHS vírgenes y yo grababa la vaina. O sea, yo grababa en mi casa. Yo le daba rec y yo ponía, me acuerdo que eso lo pasaba en Televen, yo ponía la broma porque yo quería ver mis Caballeros del Zodiaco. Entonces yo estaba totalmente preocupado porque decía, chamo, yo me voy a Mérida, yo no voy a tener televisión, o sea, voy a estar en una posada, la trucha, no sé qué cosa comiendo o lo que fuera, o con mi familia viendo los aleros, la Venezuela entera y todas estas cosas que hay por allí, yo no voy a poner mis Caballeros del Zodiaco.
El bottom line de todo esto es que ahorita eso está en Netflix. Entonces yo probablemente ahorita en mi teléfono, 20 años después, todas esas cintas viejas que tengo yo VHS las puedo meter en un coleccionable. Sí, literal. O sea, ha cambiado mucho la comunicación. Entonces, eso cuando tenía 11 años, me acuerdo clarito. Entonces, te digo esto de manera anecdótica porque yo me acuerdo que también estaban pasando Dulce Enemiga. Y esa sí no me interesaba grabarla, porque esa no era, yo no era tan fan, o sea, eso simplemente fue mi momento. Guilty pleasure. Sí, no, y además que te enganchaba un poco, chamo, o sea, tú te pones a pasiones, ten cuidado, mano, lo siento, Rolando, pero ese hijo es tuyo. Y entonces, Sí, marico, las novelas te enganchan, que te claro. engancha, y tú que, ¡ah! Entonces, ya va, marico, ya va. O sea, el Da Vinci y las ciencias sociales también se quedó enganchado, marico, viendo como a Gambito lo dejaron allí. O sea, es brasilero, además. O sea, con todos los doblajes típicos de que hasta así. Así, o sea, una cara, pana, y tú dices, no puede ser, pana. Entonces es un tema, chamo, que de verdad a mí me da mucho la atención. Escritura. Ajá, hablando de novela. Hablando de novela. Sí, perdona que tú querías hablar de escritura, pero bueno, pues hablar de otra Hablamos de escritura. Hablando de novela, tú escribiste una novela. Es correcto, se llama La Ciudad del Zafiro. Está lista. Está esperando para ser publicada. Así que Absolutamente. si hay algún editor por ahí en la audiencia, mira, yo... El pana la tiene lista del 2006. Es correcto. Sí, exacto. Yo terminé esa novela con casi... exacto, 20. Sí, exactamente. Con 24 años creo que la terminé. O sea, el punto es que yo sé que el día que yo terminé, lo tengo ahí escrito al final un poco... ¿Sabes por qué? Fíjate, no la broma. Un poco... Yo no me dediqué a la carrera literaria porque de verdad, bueno, la vida te fue absorbiendo y yo de verdad quería publicar mi novela y como yo te decía, yo me proyectaba como tipo Mariano Picón Salas o Mario Briceño Iragorri. O sea, yo decía, Andrés, tú vas a ser un notable, pana. Monte Ávila Editores te va a publicar a ti tus ensayos y tal, no sé qué. No pasó. O sea, no pasó no porque... ¿Por qué nunca la publicaste? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente yo no quería ser el típico bicho que publica sus libros él. O sea, eso te quita caché. No sé si me explico. O sea, claro, que una editorial crea en ti... Claro, por o sea, supuesto. Yo también tengo que confesar algo. Yo no me he movido a buscar editoriales. Bueno, de nuevo, no sé las circunstancias. Ahorita creo que sí puede ser el momento. Más de 14 años. Claro. Y no, tiene 14 años y además es muy interesante. Es una novela... O sea, es una novela... se me fueron... O sea, es disruptiva. O sea, es una novela muy interesante. Pero yo quería escribir... Yo quería ser novelista. Incluso hoy, yo te diría... O sea, hay una parte de mí que dice, Andrés, sigue escribiendo. Yo tengo un par de proyectos literarios allí... Y claro, o sea, es como raro que tú digas, ya, este pana dedicado a las finanzas, dedicado a esto, pero Moisés Naim acaba de publicar una novela brutal también sobre espías, bueno, hace unos años. 2 espías en Caracas. Exactamente, entonces tú dices, o sea, no le digas no a esto. Yo tengo una parte de mí que le encanta escribir, que además le gusta escribir ficción. El tema de las columnas de opinión las pueden ver en el Nacional, tengo la biocolumna en el diario. Entonces sí, o sea, yo soy una persona que no ha dejado de ejercer su rol de comunicador. Claro. Que no esté así, Andrés Guevara, el observador. No quiere decir, ¿sabes? Que yo no esté de alguna manera ejerciendo mi rol de periodista. Lo que pasa es que, bueno, ha tocado otra Venezuela en la cual no me haya... Tal vez todo el tema esto de ser un notable no se va a dar al menos en esta Venezuela. Entonces tú tienes que, aunque la palabra suena muy a cliché, reinventarte y ver qué haces. Claro. Pero sí, la novela es brutal. O sea, ¿por qué yo la hice? Porque dije, chamo, Uslar Pietri escribió Lanzas Coloradas en Madrid. O sea, no sé si te leíste Lanzas Coloradas. Lanzas Coloradas es brutal. Lanzas Coloradas, chamo, la historia de la independencia. Eso es un thriller, de verdad. Presentación Campos, pana, es una rata. Y entonces el bicho malandro, maluco. Y es la historia como ese bicho, pana, deshuesa a media humanidad. Entre otras cosas, ¿no? Y yo decía, chamo, ya va, si Uslar Pietri escribió una novela estando en Madrid, porque yo también no podía hacer una novela a mis 20 y tantos. Y dije, coño, Andrés, hazlo. Claro, entonces ese fue el proyecto de La Ciudad del Zafiro. Entonces, no la puedo publicar, porque yo no quiero publicarla, chamo. O sea, a ver, yo no quiero yo ser el que ponga la plata para eso. La gente que me está escuchando dirá, ay, bueno, muy fácil. No, porque te digo, no. Precisamente las editoriales... Los escritores, muchos de ellos son pelabolas y no tienen la plata para publicar. O sea, yo sé que perfectamente yo me voy a tu libro publicado, no sé qué, y, o sea, no sé si se llama así la página. No, en Wattpad. Bueno, eso. Entonces, tú publicas tu libro en Wattpad. Entonces tú dices, bueno, pana, ¿será que lo publico allí? Y entonces yo quisiera que una casa editorial me brindara el apoyo, ¿me explico? Claro. Porque te da mucho más renombre desde el punto de vista que la publicación... Y te da más credibilidad. Absolutamente, porque cualquiera tiene $600 y saca un tiraje ahí de 100 libras. Este es mi libro, mira qué crack soy. No, chico, o sea, cuántas cosas mal editadas está ahí con llenos de errores ortográficos. Exacto. Entonces digo, chamo, o sea, que una editorial... El mundo editorial en Venezuela está pasando también, coño, por momentos difíciles. No es fácil para los autores noveles. Entonces, sí, chamo, me encanta. Es genial. No sé si querés preguntarme algo de la novela. No, exacto. O sea, por lo menos de la novela... Porque por lo que veo en tus artículos, normalmente es hablando de economía. Por un tema de branding. Hablando de actualidad. Pero, exacto. Pero es como que tú eres escritor... Hablas del país, sacas tus artículos en el Nacional. ¿Y dónde más?
En el diario tengo la videocolumna. En el diario. Que eso no son artículos, sino son videocolumnas precisamente que son videos. Exacto, pero a la vez te sacas una novela. Sí. Aunque eso fue hace años ya. Yo no sé si todavía... O sea, te queda como esas ganas de seguir, Sí, es que seguir echando un cuento. Tengo El dos storytelling. novelas que quiero publicar. Una es básicamente sobre mis experiencias y mis reflexiones dentro del mercado de valores venezolano. O sea, yo quiero hacer una novela, no tipo Juan Planchar, porque evidentemente no es Juan Planchar, pero sí sobre lo que yo viví de alguna manera en el mundo financiero venezolano hasta ahora. De todas las cosas que yo he visto y que de alguna manera me ponen a reflexionar sobre lo que es el inner side del poder o sea, tengo un proyecto sobre eso. Y tengo otra novela, pues son dos proyectos que tengo en la cabeza, a lo mejor lo fusiono después, o sea, porque hay uno que sí tengo bastante adelantado, que era otro tema de ficción, que era sobre cómo yo de alguna manera cuestiono a la élite venezolana. O sea, yo siento que lo que se llama no las eminencias grises, pero sí la intelectualidad y las mentes maestras, digamos, del país han sido muy... O sea, y tú no puedes generalizar, o sea, no me cuido mucho de no generalizar, pero han sido bastante indolentes con lo que pasa acá. O sea, gran parte de lo que pasa en el país yo lo siento y en parte lo endilgo o se lo atribuyo a la indolencia precisamente de nuestras élites, ¿no? Claro. Al llamado mantuanaje. O sea, yo lo llamo así. O sea, aquí todavía hay un tema aristocrático, pana. Y entonces, o sea, quien trajo aquí todos estos ríos de disfuncionalidad fueron esas visiones indolentes sobre la realidad país de lo que vivíamos. O sea, y entonces, claro, se soluciona todo muy fácilmente yéndote afuera. Claro. O sea, entonces, qué chévere que tú estés en cualquier lugar funcional del mundo. Desde Londres hasta Beijing, o sea, digamos, donde haya civilización. ¿Ok? Entonces, y todas tus generaciones posteriores están allá. Qué sabroso estar en Madrid. ¿Explico? Pero quienes están pagando los platos rotos son la vasta cantidad de población que no tiene la posibilidad de huir. Claro. Porque al final del día estás huyendo. Y como decía Toretto en Fast and Furious, huir no es libertad. Entonces, y es una gran verdad. Entonces, yo cuestiono eso y yo no sé que también se lo vaya a recibir las personas, pero eso es otro proyecto que tengo y confieso que no sé si es conveniente seguir. He tenido miedo de seguir escribiéndolo porque no sé hasta qué punto sea conveniente, porque vas a despertar muchas rencillas dentro del mundo aristocrático venezolano que todavía queda, ¿no? Decir, bueno, este pana que se le fueron los cables. Y te van a decir, este hecho es marxista, ¿no? Que conservador y que capitalista. Digo, pero es que tú no eres capitalista, pana. O sea, tú lo que Sí, eres es un pensamiento súper izquierdista. mercantilista. O sea, porque es que no sé si va a decir izquierdista, pero es que, pana, gran parte de las élites venezolanas no son liberales. O sea, son tipos que han vivido de la teta del Estado. Una y otra vez. O sea, los grandes Y impulsos... eso no es nuevo. No, es que cuando estoy Hay hablando... mucha gente que cree que eso es nuevo. No es nuevo, es que tiene décadas. O sea, Sí, yo creo que estaba Bolívar, ¿sabes? Firmando el primer decreto Exacto. de la vaina. Ya, entonces, la tierra del Estado. Entonces, o sea, esto es algo que es complejo y que no has tenido una mentalidad de autocreación de capital, sino que has tenido un Estado, pana, que ha estado allí y tú quieres el Estado ahorita para ti. Entonces, al final del día, parece que el debate político en Venezuela se limita a quién quiere administrar mejor la riqueza estatal para meterse Repartirla. en ella, para repartirla. Entonces, En vez de crear nueva por otros métodos. absolutamente. Entonces, todas las élites están saqueando unas a otras el Estado. Claro. Entonces, yo creo que es un tema que no sé si suena izquierdista, pero al menos desde mi punto de vista es crucial. O sea, tu indolencia... Esto es una cuestión muy interesante. No sé si esto por Why Nations Fail, un libro muy famoso que sé cuál es. de Acemoglu y Robinson, pero él dice, pana, el fallo de no crear instituciones inclusivas es fundamental de por qué tú tienes una sociedad totalmente destruida. O sea, y eso no solamente en el caso de Venezuela, en general. Claro. O sea, creo que Latinoamérica es un continente con muchas desigualdades, pero entonces fallamos al momento de crear instituciones inclusivas. Entonces, mientras tú te ibas a estudiar en tu juventud a Boston, pana, o sea, tú no te preocupaste por crear una masa de población que tuviera... Pensamiento crítico. Pensamiento no solamente crítico, sino que tuviera también capacidad de integrarse al sistema por completo. Y también aquellos que estaban arrechos por esto, por esta desigualdad, eran los profesores de las universidades. Absolutamente. Entonces, que es un poco lo que está pasando con el movimiento woke. ¿Me explico? Entonces, pero aunque vuelvo al tema político, pero es que es así. Entonces, esos dos proyectos los tengo en temas literarios, ¿ok? Los tengo en temas literarios y es un temazo. Sí, hablando de la teta del gobierno, Ajá. Juan Planchar tiene más o menos tu edad, ¿no? Así. Ajá. ¿Qué edad tiene Juan Planchar? No sabes. Tú que lo leíste, tú decías, bueno, este chamo me lleva 2 años, yo lo llevo. No, es contemporáneo. ¿Mismo año? No te voy a decir que, o sea, cuando contemporáneo quiere decir podrá tener 1 o 2 años más. O sea, es como el punto de O vista. sea, eso significa que los bolichicos de Venezuela son tu generación. Eran tus panas de la promoción.
O de otros colegios. Bueno, ahí me estás metiendo en un tema más delicado, pero claro, porque, o sea... No tus panas, conocidos, pues, digamos. Hay conocidos, absolutamente. O Porque sea, yo no- lo puedo decir, es así. Hay conocidos, lamentablemente, conocidos cercanos o cercanos, porque tú lo viste desde kinder y compartías Claro. galletitas con azúcar, sabes, que te dio mi mamá. Entonces... Ese chamo que viaja en todas las fiestas de promoción. Absolutamente, sí, es así. Eso es un tema muy doloroso, ¿sabes? O sea, yo lo veo desde el punto de vista de tú dices, bueno, pana, ¿quién está creando realmente país? O sea, porque qué fácil es ser empresario cuando precisamente tú estás a punta de favores del Estado y no eres un tipo competitivo. Exacto. O sea, si cualquiera es empresario, me explico. Claro. O sea, la noción del entrepreneur, del hombre que toma riesgo, tú no tomas riesgo. Bueno, claro, tomas riesgos reputacionales porque ahora estás rayado. Pero de alguna manera es muy doloroso porque tú no estás creando realmente valor para el país. O sea, quien se está comiendo hoy aquí, ¿sabes? Las duras, producto de una cantidad de malversación de fondos y de la riqueza fácil, es quien apostó a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, lamentablemente tú, Sí. que probablemente ahora estás viviendo en Europa, porque esa es además es la gran paradoja. O sea, pana, después que desfalcas a medio país y fue gracias al país que tú pudiste, entre comillas, generar riqueza, pues, en verdad lo que estás generando es latrocinio, entonces tú te vas para afuera y te vas a una sociedad funcional que tiene Estado de Derecho y tiene instituciones. Entonces, ¿qué bolas tienes, no? O sea, y entonces todo el mundo que no hizo eso, que además no tiene posibilidad, porque bueno, además yo presumo el bien de la gente. O sea, yo no creo que el venezolano es un ladrón, me explico. Como regla general, el venezolano es una persona de bien. O sea, o sea, a veces es que el venezolano es flojo. ¿Sabes? Chamo, deja la generalización en los lugares comunes. O sea, presume la buena fe de las personas, porque si no, no hubiera intercambio posible en la economía. Claro. O sea, si la gente fuera mala por naturaleza, no hubiera posibilidad de cooperación social. No lo hubiera, porque entonces tú, chamo, ¿será que me quieres joder, Manuel, con él? O sea, ¿será que el chico me invitó al podcast porque me quiere joder? ¿Será que Diego me quiere reventar? O sea, tú no andas por la vida así. Claro. O sea, claro, cuando se suman una serie de presunciones, tú como que dices, mira, pana, por aquí no es. Pero en general no. O sea, yo siempre pienso que aquí lo que hubo es una oportunidad para el mal. Claro, porque Yo tienes nunca meto al venezolano en el mismo saco. incentivos perversos. Y entonces, chamo, los Oye, bolichicos... demasiados incentivos. Incentivos perversos, y los bolichicos los tomaron y además de eso, bueno, pana, les fallaron los valores. O sea, Sí, en sí, el sí. colegio no enseñan eso, pana. O sea, por ejemplo, en San Ignacio, ese no es el... o sea, yo digo, pues yo estoy allí, o sea, el role model no es ese. El role model no es que tú vuelvas un choro, pana, ¿sabes? Claro. Y yo creo que ningún colegio, ¿sabes? Debiera enseñarte eso. Y a lo que yo voy es que, o sea, incentivos perversos han habido aquí, han habido en Estados Unidos. Totalmente. Han habido en Totalmente. Alemania y se han aprovechado. Pero Absolutamente. porque en otros lados fracasan porque hay instituciones. Bueno, ya va. No fracasan. No, pero no, o sea, Ya va. Caso de corrupción. tuvieron sus décadas. Tú no viste, por ejemplo, el caso, ahorita está viendo el college, el escándalo de las admisiones en las universidades Sí. top del mundo, pana. Sí. Y tú dices, ¡ah! el coach de, no me acuerdo si era la Universidad de Yale o algo así, o sea, no me acuerdo ahorita la verdad, pero, Bueno, o sea, eran varias universidades. eran varias Eran universidades. varias, pero el coach de remo de Stanford, creo que era. Ajá. O sea, el pana es implacable, súper serio y tal, pana, el bicho cayó en el scam. Entonces, que no puede ser. Igual que el coach de fútbol de Yale, o sea, no Sí, me bueno, acuerdo. la premisa de este documental de Netflix es que esa. los Pero- chamos ricos de los Estados Unidos entran a las universidades, así tengan unas notas de mierda. Exacto. Ellos agarran y dicen, mira, tú haces waterpolo. Ajá, no, es un Entonces fake. te becamos porque tú también estás en el equipo de polo. Entonces es una vaina donde ya se nota muchísimo más como... O sea, la desigualdad la desigualdad de sociedades... Perdón, ¿cómo es que? La desigualdad de ingresos, digamos. Bueno, claro, ahí tienes un tema de tuition duro, o sea, pana. Exacto. Tienes un tema de tuition duro, pero también tienes los becados porque juegan waterpolo. O porque juegan polo. No, que- Entonces, ¿quiénes tienen capacidad de estos caballos arrechísimos que Claro. te van a dejar a la universidad? La gente rica. Claro, Claro. claro. Pero entonces hay un tema de nivelación ahí. Entonces, por supuesto que el tema de la educación en Estados Unidos, porque en el caso concreto de ese documental en Estados Unidos, es un issue. Y yo creo que en Venezuela se está empezando a dar también porque quien tiene acceso a poder pagar un semestre en una universidad privada en este momento cuando las públicas no levantan. O sea, Claro. el tema es muy complejo. Pero indudablemente entonces ahí está tu debate de generar instituciones inclusivas. Sí. Entonces, si no, el modelo se consume y se destruye. Entonces, sí, volviendo al tema de los bolichicos, pana, es lamentable. O sea, que tú hayas visto crecer eso, gente del mismo círculo. Y el tema de las tapaderas y de la sociedad de cómplices, ¿no? No, pana, pero si él es primo de Manuelito, pana, ¿sabes? Eso es mentira, es bullshit. No, pana, no es bullshit. El bicho está buscado a la justicia y el bicho no puede entrar a un determinado país por algo, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, cut the crap. Evidentemente tiene un problema. Entonces, da dolor, pana, porque entonces la sociedad cómplice, no, eso no puede ser. Además de eso, muchas de esas personas también están ligadas precisamente a una visión aristocrática de lo que es lo que yo llamo el mantuanaje venezolano.
Entonces, porque sí, chamo, aquí hay gente todavía que todavía llaman a la servidumbre con campana, pana. Entonces, Mierda. no, de verdad, y esto no, bueno, habrá gente que le guste, pero yo creo que las personas no son mascotas, ¿sabes? Ven acá, tirirín. No, marico, no, o sea, para mí eso no... ¿Tú has visto eso? ¿Tú has presenciado eso? Preferiría no hablar del tema, chamo, porque sí, o sea, preferiría no hablar del tema. El punto es que no estoy Lo hablando, viste. no estoy hablando paja. No, o sea, no, estoy claro. lo estoy diciendo porque sé de primera mano que eso pasa. Ok. O bueno, al menos pasaba hace menos de 10 años. Entonces, porque bueno, tampoco es que tengo el contacto con las personas que sé que hacían esa vaina. Entonces, digo, pana, tú tienes un problema serio de costumbres, o sea, que te lo digo. Y esta es una sociedad muy endogámica. O sea, yo no sé si te leíste Los Amos del Valle de Francisco Herrera Luque, pero es lo mismo. Que 20 apellidos, pana, esos 20 apellidos se cruzan. Bueno, pana, búscalo porque es muy bueno. O sea, la historia de Venezuela, digamos, y esto no es resentimiento, pero es un tema endogámico. O sea, yo sé que, y eso lo hablabas tú con el tema de Cifrizuela, hay cierta parte del mantuanaje que le tiene como que arrechera a los hijos de inmigrantes, porque, chamo, no eres de kind of. Habrá gente que no le para, pero es un tema, digamos, dentro del punto de vista social del cifrinaje venezolano, que a veces no se destaca lo suficiente, porque tú crees que el problema es la brecha target A contra el rico pobre, y resulta ser que, aunque eso por supuesto que puede existir, así como también puede haber temas de clasismo y de racismo en Venezuela, que eso es un tema que puede dar para otro podcast, ¿no? Si me quieren volver a invitar y pasar la prueba. Claro, pana, porque tenés coño, pana. Si pasa la prueba. Claro, pana, pero más Andrés Guevara, marico, no vuelvas a por un podcast con ese carajo, pues más nunca. Pero yo te diría, brother, eso da mucho de qué hablar. Da mucho de qué hablar. Entonces, el mantuano tradicional, que básicamente... no voy a decir nombres porque es preferible no estar poniendo aquí nombres, pero... ni apellidos, obviamente, pero léete ese libro porque pasa mucho en las sociedades. Por supuesto, y repito, no generalizo, pero hay ciertas personas que te preguntan cuál es tu apellido y en función de eso te tratan o no. Claro. ¿O de qué colegio eres? ¿De qué colegio eres? ¿El de qué Eso pasa colegio? mucho en Caracas. Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, y yo imagino que tengo mucha moral para hablar de eso. O sea, hay un colegio que es tradicionalista, es el San Ignacio, en cuanto al sentido de arraigo de uno como ignaciano al colegio. O sea, de hecho, bueno, no sé si esto después pasa, pero mira, o sea, tengo que esto me regaló mi hermano que da clases ahí y lo yola. O sea, hasta tapabocas tenemos identificados, ¿no? Entonces, o sea, el San Ignacio es un colegio que tiene casi 100 años. En 2023 cumple 100 años. Y chamo, o sea, hay un sentido de cercanía brutal entre o sea, tú me dices, tú eres del colegio, pana, y... No, chamo, o sea, el saludo secreto. Entonces, sí, definitivamente yo no tengo moral para hablar de eso también podemos hablar, pero para mí es como un background check, o sea, así como el oficial de cumplimiento busca en tus WorldCheck, antecedentes penales. sí, tus antecedentes penales, a decir eres un narco o no, para decir, te abro una cuenta de banco, es una cuenta de inversión. Chamo, si tú no eres un buen colegio, entre comillas, que es lo que te digo, hay un roster... Empezaste mal. No escrito, digo, red flag, pana, este bicho es colegio X. Eso yo creo que es lo que... de nuevo, el tema que yo te decía al comienzo del podcast de los prejuicios. No está bien porque hay mucha gente que le considera ridículo y no está bien. Es algo que tal vez tenga que reexaminarse. Pero sin duda, desde el punto de vista social, desde el target AB, pana, el cifrinaje venezolano es un tema importante. Incluso teniendo 60 años, pana, o sea, ¿tú eres de qué colegio? La abuelita te pregunta. Sí, sí. Dile, ¿y de qué familia? Entonces, yo no sé cómo serán otras sociedades, no lo puedo juzgar. Pero sin duda hay un tema de exclusión y de integración allí. Entonces, las colonias inmigrantes, si eres español, italiano, portugués, chamo, está bien, podrás tener todos los reales del mundo, pero no eres el mantuanaje. No eres el mantuanaje, brother. O sea, tú no fuiste founding father venezolano. O por lo menos tu familia no tiene 300 años aquí y viene Claro. una casa comercial importante y reputada. Claro. ¿Me explico? Pues eso también puede pasar, que tú vengas, digamos, de antemano y bueno, hay gente, y yo tengo que reconocerlo porque eso es así, que a Dios gracias, pana, no es así. O sea, porque de nuevo es el tema de las generalizaciones. Pero un poco la visión social, o sea, cuando tú tengas el arquetipo del asunto, se llegan a esas simplificaciones. Son terribles. Son terribles porque no te ayudan a avanzar como sociedad. O sea, al final del día, o sea, yo creo que todos debemos pujar para adelante y regardless de donde tú vengas, ¿no? O sea, yo lo que le decía a Manuel, pana, no le gusta Barquisimeto, ¿no? Digo, pana, quiere eso. Quiere tu tierra, valórala. Yo más bien, por ejemplo, el tema de Caracas, así como hay colegios, está también el tema de Caracas versus el resto del monteculebrismo. Uh-huh. Como si esta broma fuera, no sé, de Singapur, ¿no? En temas de PIB e ingresos. Y entonces digo, chamo, ya va. Yo mismo me tengo que replantear mis premisas de conocer más a mi país y de amarlo más. O sea, yo te digo que eso es así. O sea, para mí es importante replantearme esas premisas. Y me ayuda mucho a crecer. Y es un tema que da para mucho hablar. Entonces, yo siento que en Barquisimeto eso también pasa. Okay. Debe pasar también en las otras ciudades. Debe pasar en Valencia. Debe pasar en Maracaibo. Pero en Barquisimeto son 3 colegios. Ajá.
Pero yo creo que no se habla tanto. ¿Cuánto es la población? O sea, también es un tema de población, no sé. O sea, Sí, es que el Barquisimeto que sí, 1 millón de personas como mucho, Claro. 900.000. Bueno, Exacto. Yo digo que en Barquisimeto no se habla tanto del tema ¿de qué colegio eres? Porque primero es una ciudad más pequeña. La gente lo sabe de antemano, ¿viste? Eso Eso es es lo algo que- que hay que Ah, tomar en bueno, pero cuenta. eso es otra Eso es lo que historia. Porque los conocemos mucho porque somos pequeños. Eso es a lo que voy. En Barquisimeto existe este prejuicio, pero no se siente tanto como en Caracas, porque en Barquisimeto yo no te voy a preguntar de qué colegio eres. Porque ya lo sé. Porque ya yo sé que tú... ya no sé de dónde eres, pero ya sé que o eres de uno de los tres o no eres de ninguno. Sí, exacto. Ah, pero hay 3. O sea, al final del día no es un tema de Caracas. Y si me pongo... claro, bueno, pero lo que vengo es... Si me pongo a pensar la vaina un poquito introspectivamente, es que en Barquisimeto ocurre lo mismo, pero no se da la conversación. Exacto. Bueno, pero es un tema también de escalas. O sea, lo que tú dices. Yo no sé cuántos habitantes tendrá Caracas y cuántos colegios tendrá. O sea, pero la conversación se da. Y yo sé que causa roncha en las redes sociales. Causa Hay rechera. demasiados memes. Sí, causa. Totalmente. O sea, pero el tema es, o sea, pana, ¿qué quieres que te diga? O sea, eso pasa. Lo que yo no sé, es interesante de lo que tú aportas, que yo te confieso que yo no, la verdad que nunca estoy con un pana de Maracay que, mira, pana, ¿De qué colegio ¿de qué colegio eres tú de Maracay? O sea, no lo sé, pana. No lo sé. Y a lo mejor sí se da, pero es interesante lo que tú dices porque entonces, o sea, el tema es, y uno tiene que ser objetivo, que uno tiene sus prejuicios y sus fallas. Sí, claro. En sus sesgos de confirmación, digamos, precisamente. O sea, aunque tú quieras tirártela al objetivo, porque es un poco también, y tú estás hablando del tema de la cultura de izquierda, esa idea de que tú eres impoluto y tú no tienes prejuicios. Ajá. O sea, tú no dirás qué colegio viene, pero a lo mejor lo juzgarás por la hebilla que tiene de la correa, por el pantalón que tiene, por los zapatos que usa, o por el lenguaje que usa, los modismos o lo que sea. Entonces, lamentablemente, tú tienes que, de alguna manera, hacer un overcome de esos prejuicios. O sea, pero también los tienes, pana. Entonces no te las Sin tires. duda, sin duda. Es que no, es que yo no tengo prejuicios porque no pregunto qué colegios tienes. De qué colegio vienes. A lo mejor tus prejuicios son otros, pero los vas a tener. O sea, yo conocí una vez, hace muchos años, te digo, un jefe que yo tuve hace muchos años, y entonces es endogámico, pana, fiel representante del mantuanaje criollo, y el bicho, lo que te digo, o sea, el bicho te radiografiaba, o sea, desde los zapatos que tenía hasta el pelo. Entonces, no te decía qué colegio viene, pero era ¿de qué colegio? O sea, no hacía falta, pues hacerte radiografía. Sí, tenía su método para hacerlo y todavía era igual de prejuicioso con el colegio o hasta absolutamente. más. Entonces, exactamente. Entonces, o sea, y al revés también pasa. Yo tenía eso de que a mí me gusta compartir con la gente y conocer mucho a la gente de los distintos estratos, o sea, con los que yo comparto, por ejemplo, en las organizaciones y con los clientes. Y me gusta escuchar a la gente y entenderla, o sea, generar empatía. Y muchas veces ellos no entendían, o sea, por ejemplo, ya con amigos de las bibliotecas o de los archivos, que siempre son como trabajos más, digamos, para gente de personal administrativo. Y entre las cosas que me decían, o sea, porque para ellos yo era millonario, y, o sea, claro, tema de prejuicio, o sea, entonces, ¿por qué nuevo? Se dibuja una película que no es. Era eso, o sea, que yo hablaba de una manera determinada y me vestía de una manera determinada y que en el mundo de los escritores venezolanos, de abogados que todavía sobreviven, está muy marcado el tema de las clases sociales, o sea, desde el punto de vista de... de hecho, hay un libro que se llama Esta Gente, que lo escribió... ¿cómo se llama? El que escribió también el libro del pasajero de Truman, Zuniaga. Se los recomiendo. Entonces, en Esta Gente hace una descripción para mí muy exacta de cómo funciona el tema de los escritores jurídicos por dentro. Entonces, decía básicamente que había gente que estaba en la rosca de poder y había gente que no estaba en la rosca de poder. Claro. Y muchas veces, sobre todo en escritorios que eran escritorios familiares, como pasa en las empresas familiares, pero los escritorios tienen mucho el apellido. O sea, en el sentido de, tú haz un examen, y eso ha venido cambiando, ha venido cambiando, tengo que reconocerlo, pero los escritorios se fundaron con apellidos. Sí. De hecho, o sea, no voy a decir nombres no por cuidarme, pero tú haz un examen de la mayoría de las firmas internacionales incluso, o sea, no solamente en Venezuela. Y son apellidos. apellidos. Sí, tal cual. Entonces, Guevara, por un ejemplo con mi apellido. Entonces, Guevara y asociados. Guevara y no sé qué. Tú trabajas en Guevara y no sé qué. Tú te vas la mayoría de las grandes firmas son apellidos. Sí, sí. Entonces, claro, ahí siempre hay que cuidarse porque incluso algunas firmas internacionales se han cuidado mucho de esto de que no puedan trabajar familiares de socios que ya están dentro del escritorio. Porque hay peligro de favoritismo, nepotismo. Y entonces, bueno, chamo. Pero incluso así, tú te das cuenta que hay una tipología de personas que tú buscas que muchas veces tiene que compartir tus valores. Y aunque no te lo dicen expresamente, al final del día tú lo que haces es reafirmar tus prejuicios. Yo no sé si eso sea malo o bueno. O sea, al final del día esas organizaciones funcionaban medianamente bien con eso.
Pero es un tema a reflexionar. O sea, hasta qué punto fue correcto o no. Tenemos que... Bueno, creo que podemos cerrar entonces con esa... Sí, bueno, ya yo quisiera cerrar que... Imagínate, wow, se fue rápido el tiempo, man. Ajá. Sí, pasó volando, ¿no? Aquí ya sin cámara me gustaría cerrar diciendo que en gran parte mucha gente, o sea, como que, o sea, hay veces que tú te quieres ir a Venezuela y no solamente por la situación económica. O sea, hasta eso mismo que estamos conversando te puede largar, pues. Sí, sí. Como que yo necesito ver mundo, yo necesito ver a alguien que cuando lo conozca no me diga en qué colegio estudiaste. Claro. No, vas más sí. Entonces tú dices, ya, pite. O sea, no. O sea, yo te digo, yo creo que hay sociedades, mira, hay un filósofo o pensador político muy importante que es Karl Popper. O sea, él escribió La sociedad abierta y sus enemigos. Yo creo que el gran reto que tenemos nosotros es que, o sea, tú no vas a poder eliminar el tema sociológico, digamos, estamentario, digamos, en el day by day de todo esto que hemos venido hablando. Creo que la reflexión ha sido muy sabrosa. Habrá gente que dirá, bueno, o sea, un poco cerrando, ¿no? Te diría, coño, Andrés sí es conservador, Andrés quiere un gobierno limitado. Habrá gente que diga, no, pana, este dicho es un comunista enclosetado, marico. Después de todo lo que dijo atacando el mantonaje aristocrático venezolano, mercantilista al fin, pana, porque no es un... O sea, las élites no han sido élites liberales, brother. O sea, lo que dice Karl Popper, o sea, tú vas a poder de alguna manera evaluar el crecimiento de una sociedad en la medida que tú tengas un amplio nivel de inclusión dentro de Tal cual. libertad. Entonces, un poco, tú vas a ver, por ejemplo, en países europeos más libres, tú puedes ver al duque de no sé qué vaina haciendo las compras y comprando lechuga, ¿sabes? De la misma manera que lo compra cualquier proletario, ¿sabes? Obrero o pana, o sea, que he dicho sueldo mínimo. Que, bueno, ¿debería existir el sueldo mínimo? Yo creo que no, pero bueno, digamos que algunos países todavía lo tienen y bueno, pero bueno, lo que quiero decir es un tipo que gana poco. Entonces tú dices, ya va, el duque de no sé qué vaina, compartiendo con... Chamo, sí, porque en eso consiste precisamente ese intercambio de apertura. En sociedades ampliamente estamentarias y liberales, ¿okay? Donde ha estado el poder, digamos, ligado al privilegio, eso no pasa. Y Latinoamérica y Venezuela son un vivo ejemplo de esa absolutamente. vaina. Entonces, el mejor ejemplo que hay. Absolutamente. Entonces yo digo, como eso queda como tarea pendiente para crecer. Yo finalmente voy a darles las gracias a ustedes por el espacio. De verdad que súper agradecido. Espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. Y espero, como te digo, haber pasado la prueba. Estoy asustado, pana, porque me dijeron, no sé cuántos followers en Instagram, Andrés, y no sé cuántos... Claro, no sé si voy a lograr tanto como la TikToker en views, pero sí les digo que esto me sentía así como un perfil de ESPN. No sé si, bueno... estaba este bicho de David Faitelson. Exactamente. Perfiles, ESPN. Me siento así una mezcla de... ¿cómo se llama el pana? Barsky con una mezcla de Kike Wolf y Faitelson, así como que en una mini biografía reflexiva sobre issues de las ciencias sociales venezolanas. Oye, finalmente, de verdad, agradecerles eso y de verdad que por venir. Y fue un gran espacio para la reflexión de varios temas. Así que bueno. Bueno, así cerramos. Sí. Denle like, suscríbanse, Sí, comenten. Ese fue el episodio. Ya no nombramos el episodio porque... Ya no nombramos el después episodio. Es un porque peor ya no. publicarlo. Y bueno, sigan a Guevara en Twitter. Bueno, Ajá. les puedo decir dónde pueden seguir, ¿no? Finalmente, ¿no? Señala ahí arriba. Aquí está el usuario de Guevara.